Vamos a empezar un poquito, Bezrat Hashem, la historia de la destrucción del Bet HaMikdash, del segundo Bet HaMikdash. Pero para eso, para entender bien los Maasiyot que trae la Gemara de Kamsa Bar Kamsa, o los Maasiyot, todas las historias que trae la Gemara del hambre que había, de la situación, solo para entender un poquito la situación, cómo estaba. Vamos a ver algunas imágenes, no crean que es película ni así, no todo va a ser aquí, va a ser explicado y solo para ayudarnos un poquito, nos vamos a ayudar en el mapa. El primer Bet HaMikdash lo destruyeron los ¿se oye? El primer Bet HaMikdash lo destruyeron los babilonios. Nebuchadnezzar, los babilonios lo destruyeron cuando el imperio de Babel dominaba el mundo. Después de un tiempo, los persas conquistaron Babel y el imperio persa fue el que se expandió en todo el mundo. Creo que estaba tan emocionado. Aquí vemos un mapa del imperio persa, cómo dominaba el mundo. Aquí, si ustedes ven, esta parte es el mar Mediterráneo. Aquí es Egipto y aquí es Eretz Israel. Aquí es Damasco, aquí es Jerusalén, Edom y Moab, y aquí es Persia. Los persas, toda esta parte de Asia, los persas conquistaron a Babel, conquistaron a Ashur, a Siria, conquistaron a Armenia, Babilonia, aquí Babel, y conquistaron también Eretz Israel. Aquí, si ustedes ven, está Susa, es Shushan. Shushan es la capital de Paras Umadai. Ellos, los persas, el imperio persa conquistó toda esta parte del mundo y conquistó también Eretz Israel. Ellos fueron los que les dieron permiso a los Yehudim, al final de los 70 años del Galut Babel, aquí en Shushan, de construir Jerusalén, de volver a construir Eretz Israel. Dariavesh, el hijo de Esther, Dariavesh ben Esther, Darío, que era hijo de Ahashverosh y de Esther, él dio permiso de construir el segundo Bet HaMikdash, y también el pueblo de Israel, el pueblo no tenía dinero, eran muy pobres. Construyeron el segundo Bet HaMikdash con dinero que él les daba, él les abasteció con dinero, con materiales, les ayudó a construir el segundo Bet HaMikdash. Ahorita llegamos a... No se me desconcentren con Alejandro Man. Cuando construyeron el segundo Bet HaMikdash eran muy pobres. La Gemara dice que el segundo Bet HaMikdash lo construyeron de una manera muy muy simple. Las puertas eran de madera solamente, todo era muy simple, no había mucho oro y plata en el Bet HaMikdash porque no tenían dinero para hacerlo. Poco a poco, cuando fueron teniendo dinero, iban mejorando, iban remodelando, hasta que poco a poco fueron haciendo todas las puertas, las hicieron de oro, cubrieron lo que se podía, cubrieron de oro y lo fueron cambiando y construyendo poco a poco. Después de los persas dominaron en Eretz Israel mucho tiempo. Eretz Israel era una colonia de Persia, a tal grado que en el portón del Bet HaMikdash se llamaba Shar Shushan. Había un portón del Bet HaMikdash que tenía dibujado la ciudad de Shushan en el portón para que se acuerden siempre que son de los persas. Hasta que los persas, después de los persas llegó el imperio griego. Los griegos conquistaron, no nos vamos a meter en detalles en la historia, hay mucho en la historia lo que pasa, pero es nada más de una manera general. Cuando llegó Alejandro Magno era un general, era una persona súper especial, era alumno de Aristóteles, era un filósofo muy grande, aparte era un general muy fuerte, muy poderoso, y él empezó a conquistar, también a hacer guerras. Los tiempos de antes, los reyes, la grandeza de un rey era cuántas guerras más hacía y cuánto más conquistaba. Pues nosotros vemos aquí las conquistas de Alejandro Magno. Aquí sale Alejandro Magno, sale de Grecia, ¿sí? No se ve también los nombres, pero sale de Grecia y aquí sale y va conquistando. Conquistó todo Paras Umadai, todo lo que era Persia, lo que era así, lo que es aquí Ashur, Babel, Armenia, todo aquí se fue hasta toda la Asia chiquita se llamaba, todo Asia conquistó Irán, llegó hasta Eretz Israel, aquí estaba lo que se llamaba Palestina, después se llamó Palestina, Siria, conquistó Siria, después llegó a Eretz Israel. Cuando él estaba conquistando aquí una ciudad al norte de Eretz Israel que se llamaba Tzor, que es en Líbano,
él mandó al Cohen Gadol, que se llamaba Yehudá, que le ayude, el Cohen Gadol de Israel, que le ayude con un ejército para conquistar esa ciudad. Pero el Cohen Gadol le dijo que él no podía ayudarle porque él había jurado al reino de Parás que iba a ser leal a los Parsim, a los persas. Pues no le podía ayudar. Entonces, después de que ganó Alejandro Magno esa guerra, llegó a Jerusalén, ahora a vengarse de que por qué no mandaron a ayudarlo. Pues cuenta la Gemara que cuando él llegó a Jerusalén, salieron del pueblo, salieron con la gente importante, salió a recibirlo como diciéndole, no estamos en contra de ti, pero tuvimos un juramento con los persas, por eso no te pudimos ayudar. Cuando él salió, Yehudá Cohen mandó a su nieto joven que se llamaba Shimón, era Shimón HaTzadik. Cuando llegó Shimón HaTzadik, salieron de Jerusalén, salieron con Sifrei Torot, salieron a recibirlo y venía Alejandro Magno a Jerusalén. Cuando lo vio con todo su ejército, se bajó del caballo y se le aposternó a Shimón HaTzadik. Nadie entendió qué es lo que pasó. Veniste a pelear, veniste a vengarte, qué es lo que pasó. Y les dijo Alejandro Magno, Alexander Mukdon, les dijo, en todas mis guerras, yo sueño. Una noche antes viene este señor que estoy viendo, Shimón HaTzadik, lo veo que me viene en el sueño y me dice, vas a ganar la guerra, ¿cómo le voy a hacer algo? Y ahí le perdonó a Jerusalén y ya no les hizo nada, era muy bueno con los Yehudim. Ese año, en honor a Alejandro Magno, ese año todos los niños que nacieron en Jerusalén les llamaron Alejandro. De ahí entró el nombre Alexander, entró al pueblo de Israel en honor a Alejandro Magno, Alexander Mukdon, que perdonó a Jerusalén y no les hizo nada. De Jerusalén se siguió al sur, se siguió hasta Egipto, y ahí fue cuando fundó la ciudad griega de Alejandría, en Egipto. Alejandría es una ciudad griega que fundó Alejandro Magno cuando llegó, o después de que llegó, la hicieron en su nombre, en su honor, Alejandro Magno. Ese era el imperio griego que dominaba más una gran parte del mundo de ese entonces, una parte importantísima. Aquí vemos aquí está el mar Mediterráneo, aquí es España. Perdón, España es más fuerte. Okay, aquí es Italia y Roma, etc. Aquí es Grecia, pero espera, vamos a ver un mapa más para que nos ubiquemos más. Ahí está. Aquí es Grecia y aquí es Roma, y todo esto él conquistó. Todo lo que está en rojo es el imperio, me estoy equivocando, es el imperio romano, eso es después. Pero nada más para que se ubiquen en el mapa, aquí es Grecia, Persia está más para acá. Ok, este es el imperio romano. Después de Alejandro Magno, el imperio griego no solo quería conquistar así nada más, sino que implementó toda una cultura, la cultura griega. Alejandro Magno tenía la sheifá, tenía de hacer a todos griegos que sean cultos como eran ellos, que tengan los griegos tenían democracia, tenían varias cosas. A lo mejor después empezó la democracia, pero gracias a los griegos tenían varias cosas muy buenas y empezó a fundamentarlo en todo el mundo. Y eso fue los que se hacían los Yevanim, los Mityavnim, los que querían helenizar a todo el mundo. Ahí fue el milagro de Hanukkah, cuando quisieron después los romanos, después del tiempo de Alejandro Magno, quisieron helenizar también al pueblo de Israel. Los Hashmonaim se pararon en contra de ellos como 200 años antes de la destrucción del segundo Bet HaMikdash y expulsaron a Antíochus, que era el rey porque cuando se murió Alejandro Magno se dividió el reinado el imperio griego se dividió en 4. Había 4 zonas diferentes y Antíochus fue uno de los 4 que quiso dominar Eretz Israel, y los Hashmonaim se rebelaron en contra y lo expulsaron de Eretz Israel, y regresó por primera vez el reinado después de más de 400 años que el pueblo de Israel estaba bajo dominio de otros pueblos. Regresó el dominio, el gobierno al pueblo de Israel, que era con los Hashmonaim. Los Hashmonaim, como todos sabemos, eran Kohanim. Ellos eran, después los Hashmonaim, el que era el Cohen Gadol también era el rey. Se hicieron los reyes y el rey también era el Cohen Gadol. Aquí empiezan los problemas. Cuando entraron los Yevanim a Eretz Israel, cuando dominaron, hubo muchos Mityavnim, hubo muchos helenizados que tenían esas ideas, y después de eso se convirtieron en Tzedokim. Tzedokim eran gente, hasta ese entonces todos en Eretz Israel, todos los Yehudim cuidaban la Torah, las mitzvot, y el gobierno, aunque eran manos del rey, siempre el Sanedrín, que eran los que dictaminaban, el Sanedrín estaba encima de todo, y la gente en el pueblo de Israel eran todos muy leales a los Jajamim y a Hazar.
cuando empezaron los griegos estaban en contra de Hazal, luego los Tzedokim, ellos hicieron kafru en la Torah Shebealpe, ya no querían la fuerza de los Jajamim, no querían que los Jajamim dominen, eran kofrim en algunas cosas de la Torah, no creían en algunas cosas, explicaban la Torah de su manera, y ellos todo el tiempo querían llegar al gobierno. Después de Matitiau, a Hashmonaí, estaban sus hijos que fueron reyes, sus 5 hijos, y después entró su nieto de Matitiau que se llamaba Yohanan. Este Yohanan que era el rey, también era el Cohen Gadol. Yohanan el Hashmonaí, rey, era el Cohen Gadol. Al principio, aunque tenía muchas ideas, como los Tzedokim, que eran los Kofrim, los que no querían a Hazal, a los Jajamim, pero al principio estaba con los Jajamim. Porque sabía que el pueblo estaba con los Jajamim. Por más partidos que habían, todos los historiadores, Yosefus Flavius y todos dicen, todo el tiempo remarcan, el pueblo estaba con Hazal, el pueblo estaba con los Jajamim, con el Sanedrín. Había un partido de los Tzedokim que ellos querían tomar todo el tiempo el poder. Este Yohanan Cohen Gadol, Yohanan el rey, estaba con Hazal, pero su corazón ya estaba con los Tzedokim un poquito. Hasta que al final, después de muchos años, pasó un maaseh, una historia, no importa ahorita, y él se cambió de bando. Los Tzedokim todo el tiempo lo presionaban para que se pase a su bando de ellos. Se cambió de su bando, de los Perushim se llamaban, de los que estaban con los Jajamim, de los Perushim. Se cambió al bando de los Tzedokim, al partido de los Tzedokim, se hizo Tzedokim. Es el Yohanan Cohen Gadol que Shimesh Bakeuna Gdola, Shmonim Shana, Ulbasov Naasat Tzedokim, 80 años fue Cohen Gadol. Y al final se hizo Tzedokim, es este Yohanan Cohen Gadol. Era Cohen Gadol 80 años, no porque era el tzadik más grande y era Cohen Gadol 80 años, sino porque los reyes eran también los Kohanim Gadolim. Era el rey, era el Cohen Gadol. A veces entraba el Bet HaMikdash, a veces a lo mejor hacía el servicio, pero normalmente cuando él no estaba, o cuando hacía sus guerras, o cuando se iba a pelear, había otro Cohen Gadol que ponían los Jajamim en el Bet HaMikdash, que él es el que hacía toda la boda. Este Yohanan Cohen Gadol, cuando se hizo, este rey Yohanan, cuando se hizo Tzedokim, por presión de los Tzedokim, mandó a matar a los Jajamim, porque los Jajamim ya estaban en contra de él. Mandó a matar a muchos Jajamim, empezó a matar a muchos Jajamim, aunque él era Yehudí, empezó a matar a Jajamim, y muchos Jajamim se tuvieron que escapar. Uno de los Jajamim que tenían que escapar era Yoshua ben Perachia, y otro era Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach era uno de los Jajamim más grandes que había. Shimon ben Shattach era el yerno de Yohanan Cohen Gadol. Perdón. Shimon ben Shattach era familiar de Yohanan Cohen Gadol. Shimon ben Shattach tenía una hermana que se llamaba Shelomit, o como nosotros la conocemos, Shlom Tzion. Después la pusieron Shlom Tzion, o Shel Tzion. Esta Shelomit, o Shlom Tzion, vamos a decirle Shlom Tzion para no equivocar. Esta Shlom Tzion era hermana de Shimon ben Shattach. Era una familia muy importante en Jerusalén. Y el rey Yohanan quiso su hijo de Yohanan, que se llamaba Aristóbulos, que es un nombre muy griego, él se lo dio a quien se casó con Aristóbulos, el hijo de Yohanan, se casó con Shlom Tzion, la hermana de Shimon ben Shattach. Como ella estaba cerca del reinado, ella escondió a su hermano. En esa época, después de que mataron a todos los Jajamim, empezó Yohanan, que ya no estaba subyugado, que ya no estaba doblegado al Sanedrín, ya podía hacer lo que él quería. Mientras estaba la fuerza en manos de los Sanedrín, no podía matar al quien quiera, no podía hacer lo que quiera, porque en el momento que se hizo Tzedokim, que ya no cree en Hazal, ya no cree en los Jajamim y en el Sanedrín, ya empezó a hacer lo que quiera. Después de Yohanan Cohen Gadol, Yohanan se murió en el año 3656, para ubicarnos un poquito, 104 años antes de la era común, antes de la era que nosotros contamos. Después de este Yohanan, su hijo Aristóbulos se hizo rey. Aristóbulos ya era un yevaní, era un griego totalmente. O sea, era yehudí, pero en las ideas era yevaní, era griego. Mandó a matar a su mamá, porque Yohanan cuando se murió, antes de morir, dijo que su esposa sea la reina después de él. Pero su hijo Aristóbulos no quería que su mamá sea la reina y la mandó a matar. Mandó a matar a su mamá, encarceló a sus hermanos y se quedó el rey. Cuando era rey Aristóbulos, Aristóbulos no duró mucho de rey, después de un año se murió. Cuando se murió Aristóbulos, ahora la reina se hizo su esposa,
Shlomzion, la hermana de Shimon ben Shattach. Esta Shlomzion era una reina, era una mujer muy buena, era de familia bien, de la hermana de Shimon ben Shattach. Ella trajo de regreso a Ko, liberó a su hermano Shimon ben Shattach, le dio que traiga a los Jajamim, empezó a traer a regresar a los Jajamim, y ella se casó, como tenía un hermano grande, Aristóbulos tenía un hermano, el más grande de los hermanos, se llamaba Yanai Amelech. Este Yanai hizo Ibum y se casó con ella, sin casar, ya que se murió sin hijos, su hermano Aristóbulos hizo Ibum. Y este es el Yanai Amelech que aparece mucho en la Gemara en tiempos del Hazal, del Sanedrín, era este Yanai Amelech. Este Yanai Amelech se hizo rey y él era, ya cada vez se alejaba más de Hazal, más era Mamá Tzedoki Gamur. Este Yanai era un rasha muy grande. Yanai mandó a matar, primero Yanai estaba de parte del lado de los Jajamim, por la influencia de su esposa, pero poco a poco los Tzedokim estuvieron con él, hasta que un día pasó en una de las guerras, Yanai conquistó, Yanai gobernaba Eretz Israel y expandió el gobierno de los Yehudim. Lo expandió a tal grado que conquistó también Eber HaYarden, el otro lado del Yarden, también empezó a conquistar y muchas ciudades de ahí se hicieron parte de Eretz Israel. En una de las guerras que conquistó, cuando regresó hubo un problema, también tenía un amigo muy malo, y ese amigo le provocó que se pelee con los Jajamim. Y se peleó, hubo un problema, Yanai Amelech con los Jajamim, que no querían que también sea Cohen Gadol y también sea rey. Y se pelearon, se enojó muchísimo y mandó a matar a todos los Jajamim. Mandó a matar a los Jajamim. Otra vez Shimon ben Shattach tenía que escaparse. Se escapó Shimon ben Shattach y mató al Sanedrín. Y empezó una época muy mala al pueblo de Israel. Persiguió a los Jajamim, persiguió a la gente que estaba con los Jajamim, del partido de los Jajamim los persiguió, había muchas matanzas, hasta que se murió. Él reinó 27 años en el poder, se murió en el año 76 antes de la era actual. Después de él, ahora sí reinó su esposa Shlomzion. Su esposa Shlomzion era una tzadeket muy grande, ella reinó 9 años. En estos 9 años que ella era la reina, regresó a Shimon ben Shattach, regresó al Sanedrín, y toda la fuerza la tenían los Sanedrín. Esa filo es una discusión en los historiadores, Josefus Flavius y otros historiadores, si ella era una mujer débil y por eso su hermano Shimon ben Shattach la dominaba y dominaba todo el pueblo con los Sanedrín, o era una mujer fuerte y de todas maneras le dio a Shimon ben Shattach, porque era una tzadek, que le dejó a Shimon ben Shattach que los Prushim, que los Jajamim gobiernen la ciudad. Pero todos están de acuerdo que el gobierno en esa época lo tenían los Hazal, lo tenían Sanedrín, los Jajamim de la Mishnah. Y en ese tiempo ya el sistema del gobierno cambió. Hasta ese entonces los reyes, que eran más griegos, querían conquistar y querían hacer guerras nada más, querían tener más cabod, y todo el dinero que entraba lo gastaban afuera en sus ejércitos. Y cuando empezó Shlomzion a reinar, ya empezó el dinero, ya no salía, se quedaba porque no tenían interés de hacer guerras y de conquistar. Empezó a tener más dinero el pueblo, hubo más dinero. Ella hizo un ejército más grande, pero no para atacar, sino para para cubrirse, para tener una buena defensa, y el pueblo empezó a prosperar. Fueron años muy buenos. La Gemara trae cosas increíbles de los años de Shimon ben Shattach. Las frutas eran mejor, eran buenas, todo fue mejor. Los Tzedokim poco a poco se fueron alejando del gobierno. Shlomzion se encargó que todos los puestos importantes, que no lo tengan los Tzedokim en sus manos, sino solamente gente que era leal, que era fiel a los Jajamim y a los Sanedrín. Pero esta época no duró muchos años. Shlomzion Amalcá vivió solo 9 años. Y Shimon ben Shattach también murió al mismo tiempo más o menos. Y antes de que ella muera, ella tenía 2 hijos, que eran los 2 hijos de Yanai Amelech. Uno se llamaba Horkenus y uno se llamaba Aristóbulos. Estos 2 hermanos, Horkenus y Aristóbulos, el grande, los hijos de Shlomzion y de Yanai, el grande era Horkenus y el chico era Aristóbulos. Horkenus era más débil, no tenía mucha fuerza, era más débil, no era tan fuerte y valiente. Y Aristóbulos, que era el chico, era el que era más fuerte y valiente y tenía más ambición, quería el reinado. Shlomzion le dejó ser Cohen Gadol. Hasta ahorita el rey era Cohen Gadol, pero ahorita que ella es reina, no podía ser Cohen Gedolah. Entonces a su hijo Horkenus era el Cohen Gadol, y a su hijo Aristóbulos no le dio nada. Este Aristóbulos era muy griego, muy tzedokim, muy yevaní, tenía a sus amigos, tenía toda su pandilla de los griegos, de los tzedokim, que todo el tiempo querían regresar al poder que Jajamim los quitaron. Pues ya que su mamá no le dejó el poder, cuando se murió la mamá, empezaron los pleitos entre Horkenus y Aristóbulos.
se pelearon junto a Jericó, hubo una guerra muy grande, se pelearon Hyrcanus y Aristóbulos. Aristóbulos le ganó a Hyrcanus y se quedó, decidieron, Hyrcanus se rindió y quedaron que el reinado lo iba a tener Aristóbulos. Y en algunos lugares vi que él le dejó ser Cohen Gadol a su hermano Hyrcanus. Dijo, tú vas a ser el Cohen Gadol, Hyrcanus, y yo, Aristóbulos, voy a ser el rey. Si seguiría así este acuerdo, todo iba a estar bien. El problema fue que este Hyrcanus tenía un amigo que era Edomí. Los Edomí vivían, aquí vemos a los Edomí vivían al sur de Eretz Israel un poquito. Aquí vivían más o menos los Edomí. Y tenía, desde tiempos de Yanai, su papá, tenía un amigo muy, muy bueno, Hyrcanus, que se llamaba Antipater. Este Antipater era un hombre muy malo, muy nogel, muy mentiroso, muy... Hyrcanus tenía un amigo Edomí. Llegó ese amigo y le dijo, ¿cómo tú crees? ¿Cómo perdiste el reinado? ¿Tú estás loco? ¿Cómo te rendiste en contra de tu hermano? ¿Cómo te rendiste a tu hermano? Si tu mamá es la que te dio a ti el reinado, seguro tu mamá se está dando vueltas en su tumba. ¿Cuánto tzar tiene? ¿Cuánto triste está de que tú no eres el rey? Lo empezó a calentar. Le dijo, tú toma el reinado. Dice, pero ¿cómo le voy a hacer? No tenía ejército, no tenía nada. Entonces decidieron que vayan con el rey, uno de los reyes de Arabia. Uno de los reyes se llamaba Jaretat, o en otro libro vi que se llamaba Arietas, y que era el rey de una de las ciudades ahí de los árabes, y le dijeron, ven a ayúdanos, le dijo Hyrcanus, ven ayúdanos a pelear en contra de mi hermano Aristóbulos, y cuando regrese el reinado para mí, le prometió que le iba a regresar muchas ciudades que Yanai, su papá, le había conquistado a los árabes. Yanai había expandido su reinado, le conquistó a los árabes ciudades, él se las iba a regresar, sí iba a ganar. Y así fue, se animó este rey árabe, le trajo el ejército y entraron a sitiar Jerusalén donde estaba Aristóbulos. Aquí empezó una guerra, Milhemet Achim, una guerra de hermanos. Por adentro de Jerusalén estaba Aristóbulos y su ejército, y por afuera estaba su hermano Hyrcanus con el ejército que trajo de los árabes. Ahí traen los historiadores, ahí le pidió, el Midrash creo que también lo trae, ahí le pidió Hyrcanus, se trajo a Jonia Meagel. Jonia Meagel, todos sabemos, era un taná, tzaddik, que todos sus tefilot se cumplían, lo trajo para que maldiga a los que están adentro, a su hermano, con los que están Aristóbulos. Entonces dijo Jonia Meagel, dijo Ribono Shel Olam, Ele atzarim emameja, los que están sitiando son tu pueblo. Vele anetzurim em kohaneja, y los que están sitiados son tus kohanim. Y el razón, shelota asema shemitpalelim ele al el. Y el razón, que no oigas, que no hagas caso a la tefilá, que dicen tefilá unos por los otros. Jonia Meagel, ¿qué quería? Quería shalom, quería que haya shefijut amin, quería que la sangre se derrame, que haya paz. Estos quieren matar a estos, que no se cumpla esa tefilá. Lo mataron a Jonia Meagel por no pedir la tefilá, lo mataron. En lo que estaban sitiando, ahí fue el maasé, que la gente de Jerusalén necesitaba borregos para hacer Korban Tamid cada día, pero en Jerusalén estaba sitiada y no había borregos, se les acabaron. Entonces cada día los de afuera también eran Yehudim, era Hyrcanus. Los dos están de acuerdo que tienen que haber Korbanot en el Bet HaMikdash. Cada día por la pared de la Jomá, de la muralla, les sacaban una canasta llena de monedas de oro, y los de afuera, los de Hyrcanus, le metían un borrego y la subían. Hasta que un día había un Zaken Ejad, había un anciano ahí, y le dijo a Hyrcanus, tú estás loco, tú quieres ganarles a ellos, el día que ellos dejen de hacer Korban Tamid, tú les vas a poder ganar. Y ese día, en vez de subirles un borrego, les subieron un hazir, un cerdo, que no se puede tener legadel hazirim en Jerusalén. Y cuando en el momento, dice la Gemara, en el momento que le subieron el cerdo tocó la jomá, agarró la jomá, y fue cuando el Eretz Israel Misdaazea se movió a Arbamot Parsa, al Arbamot Parsa. Pero eso también es un mashal a lo que pasó en esa época. El Malhut Edom, el reinado de Edom, los romanos se comparan con el cerdo, Hazal los comparan con el cerdo, y ahí fue cuando el gobierno, el reinado romano de Edom logró penetrar, agarrar, meter sus uñas en la tierra de Israel. En ese tiempo, en esa época, los romanos le ganaron a los griegos. Ahora ya no era el imperio griego, era el imperio romano. Y aquí vemos en este dibujo el imperio romano. Aquí es el mar
el Mediterráneo, aquí es España, aquí es Gaules, Francia, Gala, Italia, Roma, Grecia, Macedonia, el Asia chiquito, y aquí es Judea. Los romanos después le pusieron Judea y ellos fueron los que pusieron también Palestina, el nombre de Palestina. Aquí es Egipto. Los romanos conquistaron toda esta parte. Inglaterra, España, toda esta parte, todo lo que está alrededor del mar Mediterráneo, conquistaron los romanos. Todo conquistaron los romanos. Cuando llegaron los romanos, cuando se iban acercando, cuando conquistaron aquí, al norte de Eretz Israel, cuando llegaron a Siria, el general romano que llegó a Siria se llamaba Pompeius. Cuando llegó Pompeius el romano a Siria, con toda la grandeza, con todo el nombre que tenía, que están conquistando el mundo, decidieron estos dos hermanos, Hyrcanos y Aristóbulos, ir a pedirle ayuda. Cada quien mandó con este Pompeius de Siria para que lo ayude, que mande a su ejército a que lo ayude, y así le prometió, iban a hacer. Cuando llegaron con él, no nada más Hyrcanos fue con él, no nada más Aristóbulos fue con él, sino también el pueblo mandó un mishlachat, una comitiva mandó con este Pompeius a decirle: no queremos a ninguno de los dos, sálvanos de ellos, no los queremos. El pueblo no los quería, eran muy malos con el pueblo, nadie los quería, mandaron. Y ahí fue cuando el rey Pompeius se dio cuenta, cuando este general Pompeius se dio cuenta que Hyrcanus era el más débil y es el que lo va a poder dominar, y le ayudó a Hyrcanus a conquistar. Fue con Aristóbulos, se los hago en cortito, fue con Hyrcanus, llegaron otra vez a Jerusalén, y la gente de Aristóbulos no se quiso salir, se quedaron adentro, ahora sí, adentro del Bet HaMikdash, adentro del Har HaBayit, y hasta que el rey Pompeius con Hyrcanus destruyeron las murallas del Har HaBayit y mataron ese día a toda la gente de Hyrcanus y a mucha gente en Jerusalén. Sí, mataron ese día 12,000 personas. En un día 12,000 personas murieron en Jerusalén por este pleito entre los hermanos. Y así fue como los romanos entraron a Eretz Israel. Los romanos entraron a Eretz Israel sin tener que pelear mucho. Les abrieron las puertas y los metieron a Eretz Israel. Les dijeron: vengan a ayudarnos. Y en el momento que dijeron: vengan a ayudarnos, ellos se quedaron ahí con todo lo que había. Los romanos pusieron de rey en Jerusalén, en Judea, en Yehudá, pusieron de rey a Hyrcanus, que era muy débil. Pero en verdad, Hyrcanus él dependía del gobierno romano que estaba en Siria, dependía de ellos. Ahora, en verdad, dicen todos los historiadores, Hyrcanus era solo un títere. Él tenía el nombre del gobernador, del rey o de lo que se llamaba, pero en verdad el que lo gobernaba de verdad era su amigo Antípater. Su amigo Antípater, que era el fuerte, el que le hizo que se meta en pleito por el gobierno. Él era el rey, que él ni era Yehudí, era Edomí. Estos Edomí se hicieron Yehudim. Uno de los reyes de antes los hizo Yehudim a la fuerza. Era medio Yehudí, pero era Yehudí, no Yehudí, era Edomí de chocolate. Y así fue como Antípater era el que gobernaba en verdad. Y en una de esas que hubo un pleito en Roma, ¿quién va a ser el gobernador? Se pelearon dos generales en Roma. Y llegó el César, Julio César, y Antípater le ayudó cuando hizo las guerras en Siria en contra de otro de los gobernadores. Antípater mandó un ejército, le ayudó, y así Roma puso a Antípater como el comisionado oficial de Roma en Eretz Israel. Ahora ya Eretz Israel se convirtió oficialmente en una colonia, en una provincia de Roma. En el año 3, ahora estamos en 2016, en el año 3 fue cuando Eretz Israel, Judea, se convirtió oficialmente en una colonia de Roma, en una provincia de Roma. Ahorita van a hacer cesárea. Después de Hyrcanus, cuando fue rey o fue el encargado, el que se llamaba el rey de Judea, de Yehudá, 24 años. Después de 24 años, después hubo un tiempo que fue su hijo, hubo ahí muchas revueltas, pero después llegó Antípater, tenía un hijo que se llamaba Hordus. Hordus era Herodes. Antípater, cuando se murió Hyrcanus, o se tuvo que escapar, después fue su hijo un poco, el hijo de Aristóbulos,
Hyrcanus, este Antípater logró que puso a sus hijos en varios puestos claves, y hasta que un día llegó Hordus y él decidió que él va a ser el rey. Él mató a toda la familia de los Hashmonaim. Hasta ahorita los reyes eran los Hashmonaim. Él tenía miedo que si están los Hashmonaim lo van a quitar algún día de rey. Entonces mató a toda la descendencia, a todos la familia de Hyrcanus, a todos los Hashmonaim. Se casó con una de las hijas de los Hashmonaim, se llamaba Miriam. Con esta Miriam se casó para justificar un poco su reinado. ¿Cómo va a poder ser rey? Porque él es familia de los Hashmonaim. Al final también mató a su esposa y ya no quedó nadie de los Hashmonaim. Ella se mata, ¿no? ¿Ella se suicida o no? Ella se suicida. No sé si ella se suicidó, hubo una niña que también había después que se suicidó. Creo que ella. Al final ya no queda nadie de los Hashmonaim, a tal grado que la Gemara dice que si viene alguien y dice yo soy descendiente de los Hashmonaim, es un mamzer, no es mentira, ya no existe descendientes de los Hashmonaim. Este Herodes toma el gobierno y él era muy fiel al gobierno en Roma. Muy fiel, era medio goy, no le importaba mucho Hazán, no le importaba nada. Y empezó a hacer sufrir al pueblo. El pueblo en Jerusalén, en todo el Israel, en el Galil, en todo el Tveria, todas esas partes. Tveria no todavía estaba, pero había toda esa parte. Él los hacía sufrir mucho, cobraba muchos impuestos y todo el dinero lo usaba para él. El dinero lo usaba para sus fiestas, para sus cosas. Él construyó la ciudad de Cesarea, de Quesaria, una ciudad romana en Eretz Israel. Ahí había también Yehudim, pero habitó también muchos Goim. La construyó, era una ciudad súper increíble, súper importante. Hoy en día, vean, aquí vemos cómo se expande el Imperio Romano. ¿Sí? Él construyó la ciudad de Cesarea. Hasta hoy en día el que va a Israel en Cesarea puede visitar. Hay unas ruinas de cosas impresionantes que hay en esa ciudad. Hizo un teatro en Cesarea. Aquí es donde llevaban el agua, en la ciudad de Cesarea. Hay muchas ruinas. Se ve una ciudad muy importante y muy bonita que construyó Herodes con el dinero, por supuesto, con el dinero de los Yehudim que había ahí. Construyó una ciudad para los romanos. Este Hordus, como nadie lo quería de rey y los Jajamim menos, porque sabían que Lo Tujal Asim Aleja Ish Nohri, los Jajamim estaban en contra de su reinado porque ni era Yehudí, él persiguió a los Jajamim. Persiguió a los Jajamim muchísimo, mandó a matar otra vez a los Jajamim y todos los que estaban del lado de los Jajamim los mandó a matar. Ahí en esa época, cuando estaba él, solo dejó a Shammai Azaken porque pensó que no le iba a hacer nada, lo dejó. Hordus, cuando antes de morir quería un poco perdonar, un día se arrepintió un poco de todas las matanzas que hizo y quiso perdonar un poco sus pecados. Mandó a llamar a un jajam, estaba escondido, y le dijo: jajam, ¿cómo perdono? ¿Cómo hago para perdonar todos mis pecados, todos los jajamim que maté, todo el pueblo que he matado? Le dijo el jajam: si tú remodelas el Bet HaMikdash, eso te puede perdonar un poquito. Y él así remodeló el segundo Bet HaMikdash, y es el Binyan Hordus. El edificio de Hordus, el Binyan Bet HaMikdash, lo remodeló, no lo remodeló nada más, lo destruyó y lo volvió a construir. Trajo 10,000 trabajadores, lo construyó y lo hizo de lo más bonito que puede haber. Eso es Binyan Hordus. La Gemara dice: Mishel lo ra'a Binyan Hordus, lo ra'a Binyan Yafé Miyamabel. Que no vio el edificio tan bonito que hizo Herodes, que hizo Hordus, el Bet HaMikdash, no ha visto un edificio tan bonito en su vida. Aquí vemos un poquito algo, es una imagen, un dibujo, no es de verdad, es un dibujo nada más, pero más o menos como era el Bet HaMikdash, un edificio enorme, esto era altísimo, 100 amot medía, 50 metros. Se pueden imaginar un edificio de 50 metros, enorme. Y aquí también él hizo la Jomá de Harabait. Aquí estaba el Bet HaMikdash. Cuando estaba el Bet HaMikdash en Jerusalén, no estaba en el centro de la ciudad, porque aquí, si ustedes ven aquí al oeste, al este es el este aquí, es el oeste, el Maharab, aquí está el Kodesh HaKodashim. Aquí en esta parte no había ciudad porque era un barranco, estaba vacío. Entonces aquí no había ciudad, la ciudad estaba en esta parte y en toda esta parte de Jerusalén. Entonces él construyó aquí el Bet HaMikdash. Él también, en Jerusalén la ciudad de Jerusalén estaba amurallada. Las murallas las construyeron
los reyes de los Hashmonaim construyeron la muralla. Pero en los tiempos de antes, si se agranda la ciudad, hoy en día la ciudad se agranda y no pasa nada. Primero estaba chiquita la Ciudad de México, se fue agrandando, hacen Interlomas, construyen Santa Fe, construyen, no pasa nada. Pero en los tiempos de antes, que tenían una muralla, ¿cómo le van a hacer si se quiere expandir la ciudad? Entonces construían afuera de la muralla, de modo que destruían la muralla. Tenían que construir después otra muralla más. Entonces este Hordus también construyó una segunda muralla. Había una muralla en Jerusalén, que era por aquí. Él construyó en la parte nueva una segunda muralla que hizo este Hordus. Pero cuando construyó el Bet HaMikdash, no quiso ser leal, quiso demostrar a los romanos que le es leal a ellos y es fiel, y puso en el portón del Bet HaMikdash, puso un águila de oro, que era el símbolo del imperio romano. A eso los jajamim, había jajamim que se enojaron, y había unos canaim, unos jajamim así muy celosos, se enojaron mucho, y cuando estaba enfermo Hordus, pensaron que ya se había muerto, entraron al Bet HaMikdash y arrancaron, rompieron ese águila. Él se enojó mucho y mandó a quemar a todos sus jajamim que lo hicieron. Después que se murió este Hordus, llegó, se hizo rey. ¿Hizo Teshuvah real? No hizo Teshuvah real, no. Pero antes de morirse, no, este fue. Después de Hordus, reinó, en esa época, después de que murió Hordus, reinó su hijo Arquilaus. Arquilaus era hijo de Hordus, era más malo que su papá. Era un rey muy malo, mataba a la gente, traía a los romanos, no le importaban los sentimientos del pueblo, que eran del lado de los jajamín, del lado de los tzadikim, muy sangriento, y el pueblo ya no lo soportaba, sacaba dinero del Bet HaMikdash. En ese tiempo, el Bet HaMikdash tenía muchos tesoros, porque traían mahatzita shekel de todo el pueblo de Israel. Ahora, en ese tiempo, nada más tenemos que saber que en ese tiempo los Yehudim no vivían nada más en Eretz Israel. En ese tiempo ya había Yehudim por toda esta zona. Los Yehudim ya estaban. Había Yehudim había una comunidad muy grande en Egipto, en Alejandría. Había una comunidad muy grande. En Roma había una comunidad. La Gemara tenía una comunidad en Roma. O sea, no había Yehudim en Roma aquí. Muchos Yehudim no regresaron. Muchos Yehudim se quedaron, vivían en Babel. En Babel, en Siria, también todavía no es después, pero en Babel había una comunidad muy grande. Hillel HaZaken, de hecho, Hillel HaZaken vivía en Babel. Él a los 80 años subió a Eretz Israel, hasta los 80 años vivía en Babel. Había una comunidad muy grande, y la Torah de Babel, por ejemplo, estaban más guardadas. Las comunidades en Babel eran más guardadas y más seguras que las comunidades en Eretz Israel, porque en Babel les dejaban hacer lo que quieran, y en Eretz Israel los perseguían y cobraban impuestos y habían matanzas. Era más segura la vida judía fuera de Israel que dentro de Israel. Ahora hay quien dice que afilo hasta España ya había Yehudim en ese entonces. Vi en el libro, justo vi la semana pasada en un libro, el Seder HaDorot trae que cuando el rey Fernanda y la reina Isabela en el 1492 expulsaron a los Yehudim, todos los Yehudim, todas las ciudades importantes de Sevilla, de Toledo, Sicilia, Córdoba, etc., llegaron los Yehudim de la ciudad de Tolitola. Los Yehudim de la ciudad de Tolitola llegaron y le dijeron: Señor rey, a nosotros no nos tienes que expulsar. ¿Por qué no? Porque nosotros estamos aquí desde el tiempo del primer Bet HaMikdash, antes de que esté Yeshu. Nosotros no estuvimos cuando mataron a Yeshu. Tú estás enojado. Eran los católicos, estaban enojados, los judíos los van a expulsar porque mataron a Yeshu. Nosotros no estábamos ahí cuando matamos a Yeshu, y había una placa en la ciudad que los Yehudim de esta ciudad están aquí desde antes, desde la destrucción del primer Bet HaMikdash. Tolitola. Sí. Él no les hizo caso, también los expulsó. Pero quiere decir que los Yehudim ya habían llegado en esta época hasta España. Ya toda esta parte en Italia, Roma, toda esta parte de Grecia, toda esta parte ya había Yehudim. Entonces este Arquilaus, esta es otra imagen del Bet HaMikdash, una maqueta. Se ve aquí qué tan bonito era. El Bet HaMikdash tenía tres partes. Tenía el Har HaBayit. Ustedes pueden ver aquí, el Har HaBayit era esto, ¿sí? La parte de afuera. Y tenía la Azara, que es la parte de adentro. ¿Cambió algo? Aquí adentro, Del primero al segundo cambió algo. Este era mucho más bonito. Este era muy, muy bonito. Este es el hecho por Herodes. Herodes, sí, Herodes.
Aquí adentro era la Zara del Bet HaMikdash y aquí adentro era el Ejal. Aquí adentro se entraba donde estaba la menorá, el Shulchan y el Kodesh HaKodashim adentro. ¿Dónde es el Kotel ahí ahorita? Ahora, el Kotel que nosotros tenemos, el Kotel Amaraví, es la pared del Har HaBayit. Es esta pared. La pared del Kotel Amaraví es esta pared que tenemos aquí. Este es el Kotel Amaraví que nos quedó. El Kotel Amaraví que nosotros tenemos está por aquí. Y cuando tú bajas a las Minarot HaKotel, a los túneles, te llevan a la parte del Kotel que está por aquí, enfrente del Kodesh HaKodashim. Nosotros estamos si tú estás parado en el Kotel, tú ves que la cúpula está por aquí. Justo donde estaba el Kodesh HaKodashim, ahí está la cúpula de oro. El Bet HaMikdash no cambió de lugar, ¿verdad? El Bet HaMikdash no cambió de lugar. El Bet HaMikdash era exactito en el mismito lugar, eran las mismas, tenían que hacer las mismas, eran las mismas medidas, el mismo lugar, a tal grado que había una diferencia entre el primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash. En el primer Bet HaMikdash, entre el Ejal y el Kodesh HaKodashim, para entrar al Kodesh HaKodashim había unas puertas, era una pared y unas puertas. En el segundo Bet HaMikdash lo hizo tan alto y tan bonito que no podían hacer una pared tan alta de un amá, era una pared de medio metro, entonces no alcanzaba una pared. Entonces, en vez de eso puso un parojet, por eso en el segundo Bet HaMikdash había una parojet. Pero como no sabían dónde empieza el Kodesh HaKodashim, si el Kodesh HaKodashim empieza una más medio metro, si la Kedushá del Kodesh HaKodashim empieza al principio de la pared, ¿sí? O al final de la pared, o sea, la pared es parte del Kodesh HaKodashim o no es parte del Kodesh HaKodashim, se llama Amatraxim para los que estudiaron en Masejet Yomá. Por eso pues tuvieron que poner dos parojet, pusieron un parojet al final de la ma y un parojet al principio, y por eso el Kohen Gadol cuando entraba al Kodesh HaKodashim en el segundo Bet HaMikdash entraba entre los dos parojot. Un parojet estaba abierto de un lado y el otro está abierto del otro. Y el que quería entrar al Kodesh HaKodashim tenía que entrar por una esquina, por el parojet. Caminaba entre los dos parojot hasta el otro lado y del otro lado entraba al Kodesh HaKodashim. En el primer Bet HaMikdash no había eso. En el primer Bet HaMikdash abrían las puertas y entraban. A lo mejor había un parojet que tapaba, pero entraban. ¿Se acostumbran los dos parojetes hasta la fecha? No sé si es por eso los dos parojet. Ahora, este Argilaus, de tan malo que era, ahora, cuenta Yosefus Flavius cuenta que cuando mandaban los shkalim, el dinero, mandaban tanto dinero, todo ese dinero se juntaba de todas las comunidades de los Yehudim que vivían alrededor. Todos eran Yehudim muy ricos en todas partes. Hay unas cartas que mandó, se me olvidó cómo se llamaba, un amigo de Yeshu que le mandaba cartas. No me acuerdo, él vivía le mandó una de las cartas, las escribe estando en un barco, y está la carta y le dice: estoy viendo alrededor de mí puros barcos que están llevando cargados de trigo, de mercancía de trigo, que están llevando a Roma, vienen de Alejandría. En Egipto había mucho trigo, mucha cebada, mucho grano, y lo están llevando a Roma, y son todos de tus hermanos los Yehudim. Todos los barcos que estoy viendo aquí, todos son de tus hermanos los Yehudim. Los Yehudim en todo el mundo eran muy ricos y mandaban sus donaciones y sus shekalim al Bet HaMikdash. Trae ahí Yosefus Flavius que hacían una caravana para traer el Babel, por ejemplo, el dinero de Mahatzita Shekel de Babel a Eretz Israel. Había una caravana que la acompañaban miles de personas. Miles de personas los acompañaban para subir al Regel y traer los shkalim. Este Argilaus, el hijo de Herodes, de Horus, decidió un día que quiere saquear los tesoros del Bet HaMikdash. Empezó a llevar el dinero, empezó a robar, y el pueblo ya no podía más, ya no lo soportaba el pueblo, hasta que mandaron, como él no era rey por sí mismo, era solo un comisionado, tenía que ver con Roma, dependía todo de Roma, mandaron los jajamín, o el pueblo mandó a Roma a quejarse. Los romanos no querían revueltas, no querían que la gente no esté contenta, se lo llevaron a este Argilaus a Roma, lo exiliaron a Roma. En ese tiempo, después de que exiliaron a este Argilaus, es cuando llegó Hillel Azaken, subió a Jerusalén. Cuando Hillel Azaken subió a Jerusalén fueron 100 años exactos antes de que se destruya el Bet HaMikdash. Hillel subió a los 80 años a Jerusalén y vivió hasta los 120 años. Cuando Hillel Azaken subió a Eretz Israel, la Torah otra vez empezó a florecer. Hillel Azaken vino a Jerusalén, lo trajeron, le pidieron que venga para reforzar la Torah en Eretz Israel, que ya se estaba cayendo. La grandeza de la Torah estaba en Babel y ya no estaba en Eretz Israel. Llegó y empezó a crecer la Torah con Hillel Azaken, con sus alumnos. Empezó a crecer mucho la Torah. Después de eso, después de Argilaus, los romanos ya no pusieron un rey en Jerusalén, vieron que ya su problema, y había puros comisionados.
Solo había unos cuantos comisionados en Jerusalén, romanos. ¿Qué es comisionados? Eran muy malos, solo querían el bien de ellos, querían cobrar dinero, cobraban impuestos, se la pasaban muy corruptos. Eran romanos. Romanos muy corruptos. Después de un tiempo pusieron al hijo, los romanos le debían un favor se llamaba Agripas Amelech. El Agripas, el que sale mucho en la Gemara, Agripas, que era nieto de Ordus, nieto de Herodes, le debían un favor, porque él les hizo ahí un favor en Roma, y lo nombraron rey de Jerusalén. Agripas, cuando llegó a Jerusalén, era muy bueno. Él toda su vida vivió en Roma, él era romano, era a lo mejor medio yevaní, era Ordus, pero él cuando llegó hizo medio teshuvá, y se hizo muy bueno, trajo un corbán todá a Jerusalén, era bueno con los tajamim, era bueno con el pueblo estaba muy muy contento con él. Pero su gobierno no duró mucho. Después de 3 años que estaba en Cesarea, hubo una fiesta en honor a algún gobernador, algún César romano, fue a Cesarea y ahí se enfermó y se murió. Después de Agripas ya no pusieron un rey en Jerusalén, ahora sí siguió puros comisionados de los romanos. En esa época como 100 años, alrededor de 100 años antes de que se destruya el Bet HaMikdash, antes de que se destruyera el Bet HaMikdash, el pueblo estaba muy sufrido, ya los saqueaban, los mataban, había asesinatos, había corrupción, no había tranquilidad, entonces esperaban mucho al Mashiach, que ya venga el Mashiach. Mucha gente esperaba que ya venga el Mashiach, que venga el que nos salve, que venga el Salvador. Y hubo un hombre, un Yehudí de Nazaret, se llamaba Yeshu de Nazaret. Fue ahí cuando él llegó y dijo: yo soy el Mashiach, a lo mejor hizo algunos milagros, y mucha gente le creyó porque la gente estaba esperando al Mashiach. Él se nombró el mismo Mashiach, se nombró el rey de Jerusalén, y llegó a Jerusalén, juntó mucha gente que tenía alrededor de él, gente que le creía, gente que estaba detrás de él. La gente esperaba ya al Mashiach. Cuando él llegó y dijo: soy el Mashiach, la gente estaba con él. Llegó a Jerusalén, llegó en Pesach, llegó alrededor de Pesach del año 3795, que es el año 35, en el año 35 de la era. Llegó a Pesach a Jerusalén con toda su gente, pero cuando llegó a Jerusalén, el Bet Din, él tenía unas cosas que era kofer, no creía, y el Bet Din, danu oto lemitá, lo juzgaron que lo tienen que matar. Pero en ese entonces el Bet Din ya no juzgaba diné mamonot, diné nefashot, ya no hacía diné nefashot. Ahora los romanos, cuando escucharon el comisionado romano, cuando escuchó que hay alguien aquí que dice que es el rey de Israel, dijo: espérate, rey de Israel, nosotros somos los reyes de Israel, no tú. Lo mandaron a llamar, los romanos mandaron a llamar a Yeshua y le dijeron: ¿quién es el rey de Israel? Dijo: yo soy Melech HaMashiach, yo soy el rey del pueblo de Israel. Dijeron: si es así, usted es Hayamita, está rebelando en contra del reinado. Y ellos fueron los que lo mataron, como mataban a todos los que mataban los romanos, los mataban crucificados. Cuando se murió Yeshua, había mucha gente que todavía lo seguía. Ahora, por eso se llaman los Notzrim. Los Notzrim, a nombre de Yeshua, que eran Yeshua Notzrim en Nazaret. Toda esa gente que seguía a Yeshua eran Yehudim. Esa gente Yehudim tenían algunas cosas que no creían Kofrim. Ellos creían que ya llegó el Mashiach, pero en todo lo demás cumplían toda la Torah y las mitzvot. Poco a poco, cuando ellos fueron a otros pueblos, cuando fueron a otros lados, hubo también Goim que se unieron a este grupo que creía en Yeshua. Como ya se había muerto, entonces dijeron: bueno, ya se murió, pero el Mashiach tiene que venir. Pero si es el Mashiach, seguro va a revivir, seguro revivió, seguro va a venir. Se murió, y toda la historia que ellos cuentan, para que ellos creían en eso, porque decían que era el Mashiach. Cuando ya después hicieron 2 grupos de cristianos: los cristianos Yehudim, que creían en Yeshua, y los cristianos Goim, que no cumplían la Torah y las mitzvot, hasta que poco a poco ya se fueron los Yehudim, ya se fueron asimilando con los Goim, y ya el grupo de Yeshua quedó solamente entre los Goim. Pero esa fue la época que llegó Yeshua, y por eso la gente le creía, decía que era el Mashiach, y la gente esperaba muchísimo a que llegue el Mashiach. Poco a poco el pueblo ya no siguió soportando, hasta que el pueblo decidió que se van a rebelar. Se van a rebelar cuando el último comisionado que llegó de Roma se llamaba Florus. Florus era un rasha muy malo, hacía sufrir muchísimo al pueblo, cobraba impuestos, hacía matanzas. Él todo el tiempo quería que los romanos piensen, para poder robar y para poder saquear, él tenía que decir que el pueblo está
que el pueblo se está rebelando para poder saquear y poder matar y poder quedarse con los bienes. Entonces el pueblo ya, para poder justificar todas sus atrocidades. Entonces todo el tiempo él mandaba como que acusar al pueblo a Roma, el pueblo se rebeló, por eso tuvo que matar, por eso tuvo que... Hasta que en una de esas, al fin él mandó a decir que el pueblo se rebeló y el pueblo también mandó una mishlachat, una comitiva para que vayan a decir que no es verdad, el pueblo ya no quiere a Florus, pero el pueblo no se rebeló en contra de Roma, solo se rebeló en contra de Florus. Mandó el gobierno en Roma, mandó a una persona especial para que investigue, se me olvidó su nombre, para que investigue quién tiene razón, si se están rebelando en contra de Roma o no. En eso se metió un yehudí que se llamaba Agripas. Agripas era el hijo del rey de Agripas, Agripas Asheni, el segundo Agripas, que era hijo de Agripas, y él empezó como que a hacer las paces. Él les dijo al pueblo, no, espérense, quédense con Florus, yo lo voy a arreglar, no lo voy a arreglar, y el pueblo ya no quería ni a Agripas, ni a Florus, ni a nadie, y se empezaron a rebelar en contra de esos dos. Y aquí empezó la rebelión, la gran rebelión. Esta rebelión en verdad no empezó como una rebelión a Roma, empezó como una rebelión solamente al comisionado Florus y a Agripas que estaba con él, ya no los querían. Empezaron a hacer guerras, hubo matanzas, sacaron a Agripas, lo sacaron de Jerusalén, y Agripas mandó a decir a Roma que se rebelaron en contra de Roma. Pues llegó Agripas, cuando lo sacaron de Jerusalén, llegó otra vez a entrar a Jerusalén y había matanzas, trajo un ejército de Roma con él, un ejército romano, conquistó Yafo, mataron a 8.400 Yehudim en el Galil, al norte de Eretz Israel, mataron otros 2.000 Yehudim, y así iban matando y matando en todas partes. Cuando empezó la rebelión y empezaron a matar Yehudim en Eretz Israel, también empezaron las matanzas en otras partes del mundo donde vivían Yehudim. En Cesarea empezaron los problemas, mataron también muchísimos Yehudim que vivían en Cesarea. En Alejandría, en Egipto, mataron a 50.000 Yehudim. En Siria mataron porque este Agripas se trajo al ejército de Siria, le pidió a Siria que le traiga su ejército. Pero cuando no pudo entrar a Jerusalén y lo regresaron, cuando regresó a Siria, se vengó de los Yehudim que vivían en Siria, y así empezaron matanzas y matanzas por todo donde vivían los Yehudim. Ahí se hizo César en Roma, Nerón Quesar. Nerón Quesar, el César Nerón. A ver si aquí tenemos Aquí está Nerón. Este es Nerón Quesar. Vean aquí aquí es la moneda. Tiene aquí, dice Nero César. El Nerón Quesar era el César nuevo de Roma. Él era muy muy malo. En Roma tampoco lo querían. Era muy agresivo, muy loco. O loco también. Estaba muy loco el cuate. Nadie lo quería en ninguna parte. Este Nerón Quesar mandó a Aspasianus, ¿sí? Se llama en español Vespasianus. Mandó a Aspasianus como jefe de ejército a Jerusalén. En esa época, cuando llegó Aspasianus, ahora, fue en esa época cuando los Yehudim querían demostrar a Roma que en verdad no se rebelaron en contra de Roma, sino se rebelaron solamente en contra del comisionado y de Agripas. Ahí fue el Maaseh de Kamso Bar Kamsa. La Gemara trae el Maaseh famoso de Kamso Bar Kamsa. La Gemara, por Kamso Bar Kamsa se destruyó Jerusalén. Un cuate que se llamaba, hizo una seudá y mandó a invitar a Kamsa, pero el mensajero se equivocó y trajo a Bar Kamsa. Este Bar Kamsa, cuando vino a la seudá, llegó el dueño de la seudá y le dijo: salte de aquí. No se quiso salir, se enojó, dijo: los jajamim están aquí, no les importó. Fue a acusar a Roma que los Yehudim se rebelaron. Este Bar Kamsa era del partido de Agripas. Él era de los Yehudim que sí querían a Agripas en Jerusalén, del partido de los Yehudim que sí querían a Agripas. Y por eso el cuate de la fiesta no lo quería, porque ellos ya no soportaban a los de Agripas, querían que se vayan de Jerusalén. Por eso los jajamim no dijeron nada, porque estaban en contra de él. Agripas eran los que querían que los romanos entren a Israel y gobiernen, y todas las leyes de los romanos estaban en contra. Pero él decidió ir a acusar en Roma que los Yehudim no se rebelaron solamente en contra de Florus, sino se rebelaron en contra de Roma. Le dijo el César: ¿quién dice que? ¿Tráeme una prueba?
Le dijo, dame un corbán y vas a ver que no lo van a acercar. Llevó un corbán, le hizo un mum, le hizo un defecto y los Yehudim en el Bet HaMikdash no lo pudieron hacer corbán. Y esa fue la señal que les dio a los romanos que en verdad se rebelaron en contra de Roma y no se rebelaron solamente en contra de Florus. Entonces, ahí mandó Nerón, mandó a Aspasianus con todo su ejército a conquistar Jerusalén. Ellos no venían a destruir Jerusalén, venían solamente a apagar la rebelión, a quitar la rebelión que había. No iban a conquistar, no iban a quemar, no iban a destruir Jerusalén. Nunca fue su intención de hacer eso. Cuando llegó Nerón y Aspasianus, entonces la Gemara trae que los historiadores dicen que Nerón se muere, ¿sí? A la mitad, los historiadores no saben cómo se murió. Unos dicen que se suicidó, unos dicen que se murió, pero la Gemara trae, otros dicen que desapareció. La Gemara trae que este Nerón, cuando mandó a Aspasianus, iba a conquistar Jerusalén, hizo unos simanim, hizo unas pruebas y le preguntó a un niño que se encontró en Roma, le preguntó, oye, a ver, dime un pasuk que estudiaron hoy en el Bet HaKnesset, en tu yeshiva, dime un pasuk. Era una manera de saber, más o menos una nebuá, porque la Gemara dice que aunque no tienen profecía los profetas, pero los niños tienen profecía. Entonces le dijo, dime un pasuk, ¿qué pasuk que estudiaste hoy? Le dijo, Benatati nikmati beedom beyad ami Israel. Le dijo el pasuk, dijo Hashem, yo voy a dar mi venganza, me voy a vengar de Edom en manos del pueblo de Israel. Entonces dijo Nerón, Akadosh Baruj Hu quiere destruir su casa y se quiere limpiar las manos, se quiere limpiar después las manos, se quiere vengar del que va a destruir su casa. O sea, Hashem quiere destruir su casa, pero se quiere después que vengar del que lo hizo, se va a limpiar las manos. Entonces dijo, yo me escapo. La Gemara trae que se escapó y se hizo ger, se convirtió, se hizo Yehudí, escapado Nerón Quesar. Y Benafak Mine Rabbi Meir. La Gemara dice que Rabbi Meir salió de él. Los historiadores mismos dicen que después de que él se murió, o pensaban que se murió o desapareció, después de que hubo Shemuah que se murió, lo encontraron, lo vieron en Italia en varias ocasiones, fue visto en Italia. Es como una prueba que Bemed no se murió, salió del Rabbi Meir. Rabbi Meir, según el Rama, hay quien dice que él mismo era Nerón Quesar antes, y hay quien dice que era el hijo de Nerón Quesar. Por eso dice el pasuk cuando Jacob iba a pelear, cuando Esab salió al encuentro de Jacob y Jacob iban a pelear entre ellos, dice el pasuk, Vairá Jacob meod Vayetzelo, tuvo mucho miedo, Jacob temió mucho, Vayetzelo le molestó. Dice el Rashi, ¿qué le molestó? Vairá Jacob Shema Yehareg, le dio miedo, tal vez lo van a matar. Vayetzelo Shema Yeharog hu et acherim, tal vez él mate a otros. Dicen los Farshim, ¿qué le dio miedo? Tal vez él mate a otros. Si mata a Esab, pues Esab lo quiere matar, lo puede matar. Dicen, no, Shema, ¿cómo se llamaba Rabbi Meir en la Mishnah, en las Gemarot? ¿Cómo se llama? Le dicen también acherim. Shema Yeharog hu et acherim, tal vez si él mata a Esab, ya no va a salir de él Nerón y ya no va a salir de él Rabbi Meir. Shema Yarohu etajerim. Cuando se fue Nerón, ese año Nerón se murió. Ahora en Roma tienen que poner otro César, otro rey. Cuando desapareció, cuando supuestamente murió, en Roma tienen que poner otro rey, otro César. Mientras Aspasianus, que era el general, tenía su ejército y venía a conquistar Jerusalén, a sitiar la ciudad. Pero se esperó porque las cosas en Roma no estaban tan estables. Ese año se llama el año de los cuatro emperadores, de los 4 Césares. Cambiaron ese mismo año, después de Nerón pusieron a otro César y lo mataron, después pusieron a otro y lo mataron, pusieron a otro. Iban cambiando, hasta que en ese entonces Aspasiano estaba esperando, no hizo nada, porque a lo mejor él quería ser, también estaba esperando, a lo mejor lo nombran César. Y si lo nombran César, a lo mejor quiere mejor el ejército, lo necesita para otro lado. No le urgía ir a conquistar a todo lo que estaba pasando en la Judea, en Yehuda. Mientras cuando llegó Nerón, cuando llegó Aspasianus, los Yehudim en Jerusalén, se hicieron varios partidos en Jerusalén. Había unos Yehudim que decían, los que estaban del lado de los Jajamim, vamos a hacer las paces. ¿Para qué nos vamos a pelear con Roma? Son más fuertes que nosotros. Vamos a decirles lo que ustedes quieren, vamos a hacer. Había otros que decían, no, nos vamos a rebelar en contra de Florus, no vamos a hacer, aceptamos a Roma, pero no aceptamos a Florus, vamos a guerrear, vamos a pelear. Los Jajamim al principio estaban con ellos, decían, vamos a pelear en contra de Roma. Y había otros
que ellos estaban en contra de todo Roma. Ellos decían, no, nosotros vamos a independizarnos, vamos a correr a los romanos de Jerusalén y nos vamos a ser los reyes nosotros mismos. Eran los más extremistas que había. Los sicarios eran los, la idea más, ¿De ahí salen los sicarios? de ahí salen los sicarios. ¿De Los ahí sale sicarios, la palabra sicarios? sí, es una espada chiquita, se metían una espada y cuando veían a la gente la mataban sin que se den cuenta. Pues eran los sicarios, el Chapo y todos ellos. Ahí estaba, en Jerusalén nació todo. ¿Tú qué crees? Entonces, en Jerusalén estaban estos tres partidos. Ahora algo muy interesante. Vi un video que trajeron un historiador en Israel y sentaron a unos cuantos jóvenes de varios partidos políticos en Israel. Unos derechistas del Likud, otros izquierdistas, otros ultraderechistas, unos mitnajalín, unos del centro. Así trajeron de muchos partidos y les plantearon la problemática que había en Jerusalén. Había un historiador ahí, les plantearon la problemática y les dijeron, ustedes, si no saben todavía que ya se destruyó el Bet HaMikdash, que perdimos esa guerra, si ustedes están antes de esa guerra, ¿qué hubieran hecho? Y ahí mismo cada uno decía otra idea, que fue justo lo que pasó en Jerusalén. Cada uno tenía otra idea, qué es lo que había que hacer. Unos decían, vamos a salir en contra, otros decían, vamos a abrir las puertas de Jerusalén. En ese entonces Jerusalén se estaba preparando para el sitio. Sabían que a lo mejor los iban a sitiar, se estaba preparando Jerusalén. Y había tres ricos en Jerusalén que se llamaban Nagdimón Ben Gurión, Ben Kalba Sabua o Ben Tzitzita Keset. Ricos muy grandes en Jerusalén, que entre los tres tenían para mantener Jerusalén por 21 años. Tenían bodegas que si sitian la ciudad pueden aguantar 21 años. En ese entonces, cuando Aspasianos no estaba seguro qué quiere hacer, era el mejor momento que sintieron los jajamim. Dijeron, si Aspasianos todavía no está seguro que quiere conquistar, ¿no? Vamos a salir, vamos a entregarnos, vamos a decir, no estamos rebeldes, vamos a abrir las puertas, le vamos a decir, somos fieles a Roma. ¿Para qué nos queremos pelear? ¿Qué vamos a ganar? Pero los extremistas que tenían la ciudad tomada, uno se llamaba, el más extremista se llamaba Shimon Bar Giyora. Shimon Bar Giyora, que lo trajeron de fuera de Jerusalén. Estaba Yohanan Migush Halab, había varios ahí generales que aparte, eso se me olvidó decir, aparte entre ellos, los partidos entre ellos se mataban. Los de Shimon Bar Giyora mataban a los de Yohanan Migush Halab, se mataban entre ellos y mucha sangre se derramó en Jerusalén a causa de los pleitos internos que había ahí. Entonces en ese momento dijo Rabbi Yohanan Ben Zakkai, no era el Nasi, pero era el jajá más grande que había de los alumnos de Hillel HaZaken. Dijo Rabbi Yohanan Ben Zakkai, vamos a salir y vamos a hacer las paces, vamos a entregar, vamos a decirle que no estamos en contra, Los sicarim no los dejaron salir porque ellos querían, no, vamos a ir a la guerra y nos vamos a rebelar y ya no queremos más a los romanos que nos gobiernen. Entonces, ¿qué hizo Rabbi Yohanan? Cuenta la Gemara, Rabbi Yohanan decidió que él tiene que salir a la fuerza. Le dijo Rabbi Yohanan a sus alumnos, a Rabbi Eliezer y a Rabbi Yoshua, que van a sacar, que él se va a hacer el enfermo, van a sacar una shmua, van a sacar un rumor que se murió Rabbi Yohanan Ben Zakkai y los muertos no los entierran dentro de Jerusalén y así les van a abrir los portones para que ellos salgan a enterrarlo. Así fue. Sacaron primero un rumor que está muy enfermo Rabbi Yohanan, se juntaron, pidieron todos tefilá. A los 3-4 días sacaron un rumor que se murió Rabbi Yohanan. Les dijo Rabbi Yohanan a sus alumnos, nadie más me puede cargar, no dejen que me cargue más que ustedes dos, solo sus alumnos Rabbi Eliezer y Yoshua, para que no se den cuenta. Si de repente se mueve, si de repente estornuda o algo, para que no vaya a pasar ningún problema. Ellos lo sacaron y así lo sacaron de Jerusalén. Cuando estuvo afuera de Jerusalén, antes de que lo saquen de Jerusalén, dice la Gemara, los sicarim no querían dejarlo salir. Dijeron, pero ¿cómo se murió el jajam? Dijeron, sospecharon, dijo, ¿quién dijo que se murió? Vamos a agarrar con una espada y lo vamos a clavar a ver si sí se murió o no. Los dijeron, ¿cómo crees? Van a decir que a su jajam, a Rabbi Yohanan Ben Zakkai, lo van a acuchillar después del muerto, no tiene lógica. Y así lograron salir de Jerusalén, salieron de Jerusalén y fue Rabbi Yohanan a donde estaba Aspasianos. Fue con él y le dijo, Shalom Aleja Aspasianus César, Shalom Aleja Melech, Shalom Aleja Melech. Dijo, su majestad, Shalom, usted es el rey. Se enojó mucho Aspasiano, dijo, no, yo no soy el rey. A lo mejor quería mucho ser el rey, pero él todavía no era el rey, era solo el general. Le dijo, tú eres Hayab Mitad, te tengo que matar porque te rebelaste en contra del verdadero rey de Roma. Le dijo Rabbi Yohanan, tú vas a ser el rey.
¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén no va a caer más que en manos del rey. Y si tú eres el que quieres conquistar Jerusalén, va a caer en tus manos. En lo que están hablando, llegó un shaliach, llegó un mensajero de Egipto. Y de Egipto, que decir, de Egipto creo, y también le dijo que ellos reinaron, que lo pusieron a Aspasianus como rey. Aquí podemos ver... ¿De Egipto o de Roma? Pero, de Roma, pero había ministros en Egipto y todas esas partes. Primero ellos lo reinaron y luego lo llevaron a Roma como rey. Aquí vemos a Aspasianus. Este Aspasianus, cuando se hizo rey, cuando se hizo César de Roma, él fue el que empezó a construir el Coliseo, el famoso Coliseo que hay en Roma. ¿Sí? En la lana de Israel. El famoso, él lo construyó, era tan importante que hasta en su moneda, ¿sí? Ustedes aquí ven Vespasianus. ¿Dónde está? Vespasianus, aquí, Vespasianus, este es el César Vespasianus, su moneda, y aquí su moneda del otro lado estaba el Coliseo. Este Vespasianus se regresó a Roma y mandó, pero no quiso perdonar. Rabbi Yohanan, cuando lo vio, le dijo a Rabbi Yohanan, le dice, tenemos un problema, nosotros queremos hacer las paces, pero el pueblo está, los jajamín queremos ser, el pueblo está con los jajamín, pero hay un grupo de sicarín, de los sicriquín, de los sicarios estos, que no están de acuerdo, no sabemos qué hacer, entiéndenos, no nos vengas a atacar porque nosotros en verdad queremos. Le quiso decir, entonces le dijo a Aspasianus, si hay un barril de vino y tú quieres abrir el barril y hay una serpiente alrededor, ¿qué haces para salvar el vino? Pues rompes el barril para que se vaya la serpiente. Dice, lo único que yo tengo es, si ustedes dicen que tienen un barril de vino muy bueno, una ciudad muy buena, todos son leales, son buena gente, y alrededor, pero está guardada, alrededor de la muralla la está cuidando una serpiente que no deja hacer nada, pues lo único que tenemos para hacer es romper la ciudad, destruir a todos para que esos sicarín se vayan. La Gemara le dijo, bueno, te pido 3 favores. Le pido por favor, ten mi yavne bajajamea. Rabbi Yohanan acá estaba muy preocupado que si se destruye Jerusalén se va a terminar, se va a acabar la Torah, porque no nada más iba a destruir Jerusalén, iba a destruir todas las ciudades que había en el Israel. Le dijo, déjame Yavne bajajamea, la ciudad de Yavne, allá estaban todos los jajamim ahí, déjame a los jajamim de Yavne, no me toques esa ciudad, prométeme que aunque destruyas Jerusalén, no vas a tocar la ciudad de Yavne. Déjame Shoshita de Rabban Gamliel, el Shoshelet, la descendencia de Rabban Gamliel, déjalos vivos porque son todos, vienen a la descendencia de los Nesim, de los presidentes que eran descendientes de David Amelech, y tráeme, necesito doctores para que curen a Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok era un jajam que 40 años antes de que se destruyera el Bet HaMikdash ya estuvo ayunando, porque desde 40 años antes de que se destruyera el Bet HaMikdash ya había simanim, ya había pruebas que el Bet HaMikdash se iba a destruir. La Gemara dice que los portones del Bet HaMikdash se abrían solos. Se abrían portones fortísimos y necesitaba 20 o 30 personas para abrir cada portón y se abrían solos, como diciendo que ya entren. Akadosh Baruj Hu ya no estaba ya no quería el Bet HaMikdash por lo que pasaba en Jerusalén. Entonces le dijo, dice la Gemara que la Gemara es Mahloket, si Rabbi Yohanan se equivocó o no se equivocó. Dice la Gemara, le tenía que haber dicho Rabbi Yohanan a Aspasianus, ya perdónanos por esta vez, pero Rabbi Yohanan sabía, se la Gemara, que él no los iba a perdonar. Entonces dijo, por lo menos si puedo salvar algo chiquito, voy a salvar algo chiquito. Si le pedía mucho, a lo mejor no le daba nada. Entonces fue lo que pidió Rabbi Yohanan a Aspasianus. Se fue a Aspasianus a Roma y mandó a su hijo. Su hijo se llamaba Tito es el hijo de Aspasianus. Él era un malvado, una persona muy cruel, muy sangriento, muy... No, Aspasianus también no era tan bueno, pero él era muy malo. Titus era muy malo. Este Titus llegó a Jerusalén y hizo un sitio, ¿sí? Sitió la ciudad de Jerusalén, se llama asedio. Es un asedio, un sitio a la ciudad de Jerusalén. Ahora, como dijimos, Jerusalén tenía ¿cuántas murallas? Dos en tiempos de Ordus. Mientras, en lo que Ordus fue rey, a que llegó Titus, ya había una tercera muralla en Jerusalén. En Jerusalén había 3 murallas. La tercera muralla la empezó Agripas, el rey Agripas, y la terminaron. Ahorita en esta época, cuando vieron que ya están a punto de sitiar Jerusalén, pues dijeron todos los que estaban en Jerusalén, vamos a terminar la muralla para cubrir la ciudad, para que esté la ciudad nueva, para que esté toda cubierta. Jerusalén tenía, este es Titus. Aquí pueden ver su Titus Arashá,
Se ve ciego, pero es por la piedra, no crean. Este es Titus después. El que cuando se dijo hizo rey. Ramgaliski, Titus. Titus, es este. Aquí podemos ver las tres murallas que hay en Jerusalén. Si ustedes ven esta es la primera muralla que hay en Jerusalén, es esta. Es la primera muralla que había. Este es el Arabait, aquí estaba el Bet HaMikdash, y esta era la primera muralla que construyeron los Hashmonaim. Ahorita les explico. La segunda muralla es esta rosita, es la segunda muralla que hicieron, ¿sí? Y la tercera muralla es esta. Esta es la tercera muralla que hay en Jerusalén. La muralla que tenemos hoy en día no es ni una de estas tres. La muralla que tenemos hoy en día es una que construyeron después, muchos años después, cuando otros gobernaron Jerusalén, hicieron la muralla que es esta, la de nosotros es esta muralla. Esta es la muralla de Jerusalén, que no tiene que ver con las murallas que había antes. Cuando llegó Titus a sitiar la ciudad, se encontró con tres murallas, se encontró con una ciudad súper protegida, y no sabía, aquí si ustedes ven, aquí se ven por ejemplo las tres murallas de Jerusalén. Hay lugares donde la muralla nueva coincide con la muralla vieja, ¿sí? Por ejemplo aquí ustedes pueden ver, aquí coincide con la muralla vieja. Hay lugares donde coincide con la muralla vieja, y se puede ver en algunos lugares donde la muralla de Jerusalén se ven las piedras viejas de la muralla antigua que construyó Herodes. La segunda muralla son piedras de Horus esta, y lo que hicieron la muralla nueva, que son las piedras más modernas, más nuevas de Jerusalén. ¿Sí? Ustedes ven aquí cómo se juntan dos tipos de piedras que son dos épocas totalmente diferentes. Cuando llegó este Horus, cuando llegó este Titus a la ciudad, ¿por dónde va a empezar? ¿Por dónde va a conquistarlas? Eran murallas muy fuertes. No había, era un excelente ejército, pero no tenían aviones. Si no había aviones, si es una ciudad amurallada, ¿cómo vas a entrar a la ciudad? Especialmente si adentro hay soldados, si hay gente con mucha fuerza y muy valientes, como había en Jerusalén. Entonces él tenía que, primero que nada, él buscó cuál es el mejor lugar para entrar por Jerusalén. Entonces él decidió que el mejor lugar para entrar por Jerusalén es en la muralla nueva, que apenas la habían terminado, de las prisas que la hicieron, no estaba tan fuerte. Entonces él llegó primero a la tercera, a este lado de Jerusalén, por la tercera muralla, a sitiar Jerusalén y a conquistar. Estas son las máquinas que ellos usaban en la guerra para poder conquistar una ciudad. Aquí hay una muralla, ¿cómo van a entrar? Catapultas. Entonces tenían aquí las catapultas. Con las catapultas echaban piedras enormes, que eran un tipo de cañones que echaban a la pared. Con eso a lo mejor poco a poco se iba debilitando la muralla. Y con eso también entraban adentro de la ciudad y mataban a gente adentro. También tenían aquí, hacían para entrar, muchas veces estaba alta, hacían una rampa para subir sus maquinarias. Había todo tipo de, se ve como un tanque de ese entonces, no sé exacto qué es, pero todo tipo de maquinarias de asedio. Ahora se llamaba en hebreo se dice el niguach, el ariete. El ariete era un palo enorme, era una viga enorme, que en la punta de la viga la cubrían con fierro, con acero, tenía la imagen de un corderito. No sé por qué lo hacían así, pero así lo hacían. Y lo jalaban. Aquí se ve pocas personas, pero Josephus Flavius, que esta era a veces eran vigas de 25, de Hamishim Amá, 25 metros de largo, cosas enormes. Y muchísimos soldados los agarraban, se iban para atrás, tenían unas llantas aquí abajito, tenían unas llantitas, lo echaban para atrás y así corrían todos y pegaban con eso a la muralla. Poco a poco con eso iban pegando a la muralla, pegando, hasta que con esa muralla podían, con esa máquina podían tronar la ciudad. Esto es lo que trajeron 3 de estas a Jerusalén y empezaron ahora mientras los soldados arriba, los que estaban arriba de la muralla, ellos echaban flechas, echaban antorchas, echaban todo lo que tenían, aceite caliente, les echaban todo lo que podían para poder frenar un poco la conquista, el ataque. Aquí hay otro, se llama se llama una torre, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Esa es la torre que usaban para subir a la muralla. Hacían así como que una torre. ¿Sí? Este es de Alibaba. No importa, si quieren lo pueden comprar. Pero así era más o menos
las máquinas que tenía. Ahora, en eso, cuando empezó a sitiar Jerusalén, la gente de Jerusalén era muy valiente, muy fuerte y no se iba a dejar. No sé, ya que llegó Titus y sitió la ciudad, ahora ya todos se unieron en contra, ya no se peleaban entre ellos, todos se unieron en contra de Titus. Además, antes de eso, ¿qué hicieron los Sikrikim para obligar a la ciudad a pelear, para que no puedan abrir? ¿Qué hicieron? Quemaron las bodegas. Cuando quemaron las bodegas, y ahí empezó el hambre en Jerusalén. El hambre que hubo en Jerusalén, la Gemara trae Masiyot, historias tremendas del hambre que había en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad cerrada, toda la comida, si no hay comida en la ciudad, si no hay bodegas, tenían que salir afuera a traer comida. Y no había, y la gente empezó a morir de tanta hambre que había en Jerusalén. Las bodegas de 21 años. Las bodegas de 21 años las quemaban. Trae Josephus Flavius que en la noche está todo oscuro, en la noche paraban las batallas. Entonces en una noche, cuando estaban dormidos los soldados romanos, Yohanan, Migush Halab y la gente de Jerusalén salieron en la noche a oscuras, abrieron los portones, salieron y encendieron esos arietes, esas vigas enormes que había, los prendieron con fuego, quemaron, se murieron, se espantaron los romanos, empezaron a escapar, los perseguían. O sea, hubo muchas batallas, muchos enfrentamientos, a tal grado que a filo ya en un tiempo los soldados romanos ya se querían ya regresar de tantas pérdidas que tenían, de tan difícil que estaba conquistar esta ciudad. Pero Titus no se dio por vencido. Titus otra vez construyó otras, las construían y siguieron peleando en la ciudad. Cuando estaba el hambre en Jerusalén, el Midrash trae unos masiyot, unas historias tremendas del hambre que había en Jerusalén. Dice el Midrash, Maaseh be'adam echad, Maaseh be'adam echad be'doeg ben Yosef shmo. Había un hombre que se llamaba Doeg ben Yosef, be'aita imo ve'em imo ba'achot aviv. Cada día su mamá y su hermana y su tía lo pesaban, y lo que subía de peso, cada día lo que pesaba lo daban en oro al Bet HaMikdash. Pesaba el niño cuando nació 3,5 kilos, dieron 3 kilos al Bet HaMikdash. A las 2 semanas pesaba 3,800, daban 3,8 kilos de oro al Bet HaMikdash. Así cada vez lo pesaban y daban eso al Bet HaMikdash. Dice, hasta que sitiaron Jerusalén, cuando sitiaron Jerusalén no tenían que comer. Dice, Ukrobotab ochlimoto evarim evarim. Lo aleno a este niño, al hijo de Doeg ben Yosef, se lo comían al niño del hambre que había en Jerusalén. Otro Maaseh, dice aquí tremendo, Maaseh, una persona tenía 4 hijos. Llegó el hombre, le dijo a su esposa, oye, ¿tenemos algo hoy de comer? Le dijo, sí, tengo lo único que me queda en la casa es una cuchara de harina, es todo lo que tengo. Le dijo, bueno, cocina esa harina, ponla en agua y hacemos sopa, algo, un caldo, nos los comemos. Cuando estaba cocinando la mamá, la señora, esta harina, brincó tantito de la olla afuera. Pues llegó un niño, vino el grande y quiso agarrar esa gota ese tantito de harina que había, el hambre que había, quiso comérselo. Entonces dice que llegó el papá y lo empujó. Y dijo, no robes a tus hermanos, no les robes a tus hermanos. En lo que empezaron a comer, dice, en lo que empezaron a comer ya entraron los enemigos a la ciudad y se los llevaron a todos, los cautivaron y los mataron a todos. Dice que fue el papá y se encontró, los vio a cada uno y uno de sus 4 hijos donde estaba muerto. Dice, agarró el dedo de su hijo el grande, lo puso en su ojo y dijo, el ojo que no te dio a ti, que tu mano coma, al final no alcanzaron ni a comer la sopa esa. La mano esa que no te dejó que me quite el ojo de lo que estoy viendo. De las desgracias tremendas que hubo ahí Dice aquí la Gemara, Maaseh, una mujer que tenía 3 hijos, dice el Midrash. Y sus 2 hijos grandes fueron a la guerra. Fueron a pelear y no había que comer, van a regresar los hermanos grandes de la guerra, necesitan para comer, necesitan tener fuerza, no había nada. ¿Qué hizo? Agarró al niño chiquito y lo cocinó. Dice, cuando estaban comiendo, cuando llegaron a comer, y Kiru Yedeahem,
reconocieron la mano de su hermano adentro de la sopa. Dice, Alula Gas Benaflume, subieron a la azotea y se echaron, se murieron. Dice Irmiau, Tobim Ayu Jalalejer, Mejalalera, verán mejor la pasaron los que murieron con la espada que los que murieron de hambre. Tremendo las historias que había del hambre. El hambre es lo que más empezó a acabar con Jerusalén por dentro, fue el hambre. También cuentan aquí les tengo unas imágenes del hambre que había en la Shoah. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial aquí también había muchísima hambre, la gente no tenía ni qué comer, había niños en las calles muriendo de hambre, pero no muriendo de hambre que estoy muriendo de hambre, quiero un chocolate. No, muriendo de hambre textual. Muriendo de hambre, niños muertos de hambre. Les traje puse las imágenes, las fotos menos fuertes, para que para no espantarlos tanto. Los niños hambrientos que había en Jerusalén por todas partes, el hambre tan fuerte que había en Jerusalén. Vi justo estaba viendo la semana pasada en el juicio de Eichmann, ¿sí? Eichmann, Ymar Shemo, que era el encargado de todos los, por parte de la SS, de todos los Mishlohim, de todos los de la gente, mandar a los crematorios, mandar a matar, todo eso, de todos los transportes, lo secuestraron en Israel en 1961, lo secuestraron en Argentina donde vivía y lo llevaron a Israel a juzgarlo en Israel. Y ahí en Israel lo juzgaron y trajeron 100 testigos atestiguaron en contra de él, más de 1500 documentos, algunos firmados por él para demostrar que él era culpable. Y hay unos videos del juicio, de los testigos, cada uno que dice. Puse uno, pero no sé por qué, me salió el más famoso, justo me salió el más famoso de todos los testigos que hubo. Uno de los testigos se llamaba Yehiel Dinur. Yehiel Dinur era Yehiel Feiner, antes de la guerra. Era un escritor, publicó muchísimos libros de la Shoah, muchísimos libros que son bestsellers en Estados Unidos, fueron muchísimos años. Este Yehiel Dinur era de Lublin. Él era talmid en la Yeshivat Chachmei Lublin, era alumno de Ramey Shapira mi Lublin. Era un hilo muy grande, un bajur, un muchacho perfecto. Era de los pocos que estudiaron Kabbalah con el Rosh Yeshiva Ramey Shapira mi Lublin. En la vida yo no sabía que existía eso, pero él era de los pocos que estudiaron. Él después de la Shoah perdió a su esposa, perdió a sus papás, sus hermanos, perdió todo lo que tenía. Y después de la Shoah se dedicó a escribir de la Shoah. Él ahí cuando empieza, yo no sabía, yo depende de una persona, se va a parar, va a atestiguar, empieza, y él fue el que trajo ahí, es muy famoso eso que dijo que en Auschwitz hay un planeta que se llamaba Auschwitz, es un planeta especial, está el planeta Tierra y está el planeta Auschwitz. Y él ahí explica, dice un poquito cómo en el planeta Auschwitz las leyes del planeta Tierra no tenían que ver con el planeta Auschwitz, no ejercían el planeta Auschwitz. Y en eso enseña, se ve ahí muy nervioso, como que ya no está pudiendo. Le enseña cuál es la ropa que usaban, explica un poquito. Y a la mitad, cuando empieza a decir dice que de sus parientes, que los ve en todas partes. Dice, los veo en todas partes, los veo. En eso se paró, estaba cenando, se paró y se desmaya, se desplomó ahí en el momento, ahí lo sacaron primero esperaron, dijo el juez, no vamos esperando, a lo mejor se recupera, no se recuperó, lo sacaron en una camilla. Dijo el juez, a lo mejor cuando se recupere vamos a poder seguir, mañana que se recupere va a poder venir. Y ahí sigue, el video sigue con el próximo testigo. Pero después vi que estuvo en el hospital. ¿Cuánto creen que le tomó recuperarse a este pobre señor? 6 meses en el hospital después. 6 meses. Era el principio del video. Después sigue otro testigo, y el otro testigo dice que él trabajaba, el siguiente testigo trabajaba en el Sonderkommando. El Sonderkommando era el comando los Yehudim encargados de ocuparse de los muertos del campo de concentración. Ellos se ocupaban de recoger los muertos, de meterlos a los crematorios y de quemarlos. Era una atrocidad, sus familiares, sus hermanos Yehudim, trabajar con muertos, con quemados todo el día. Pues dice que ellos los trataban muy bien, les daban de comer muy muy bien.
porque los querían fuertes, los querían ver bien. De por sí cada 3 meses los cambiaban. ¿En la Hebra? Eran los de la Hebra tipo. Entonces ellos los tenían, ellos después, los que sobrevivieron de eso no pudieron, tenían las imágenes y un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, que ellos quemaron a los Yehudim después, no podían. Están los Yehudim que salvaron los sobrevivientes de la Shoah, no podían. Rabiuni nos contó que su papá de él, Rabiuni, su papá y su mamá eran sobrevivientes del holocausto. Su papá de Rabiuni perdió en el holocausto a su esposa y a sus 11 hijos. 11 hijos, un señor que pierde a su esposa y a sus 11 hijos. Se salvó de la guerra, se volvió a casar con otra señora y tuvo a 2 hijos, a Rabiuni y a su hermano Sam. Dice él que su mamá se paraba en las noches gritando de las pesadillas que soñaban la noche, y muchos sobrevivientes tenían pesadillas, no podían dormir. Dijo Rabiuni, nunca vi a mi papá y a mi mamá sonriendo. Nunca sonrieron en la vida después. No existía una sonrisa. La gente que sobrevivió de la Shoah, del holocausto, tenía culpa, tenían mucha culpa de por qué ellos vivieron y los demás murieron. Gente que vio a sus hijos morir y no podía hacer nada para salvarlos. Se vivieron toda la vida con esa culpabilidad. Entonces paró el testigo dice que él era el Zun del comando y que a ellos les daban de comer bien. Les daban de comer bien y lo que sobraba de la comida, ellos Mesirut Nefesh se lo mandaban a los que estaban en las barracas, se los mandaban por había un hoyo que mandaban, había un Yehudi Nisim, uno de Saloniki, de Grecia, que había ahí con ellos. Él era muy valiente, él iba y traía la comida, repartían la comida que tenían. Pero dice él que los alemanes, después de que quemaban los cuerpos, los cadáveres, ¿qué hacían con la ceniza? Dice él que los alemanes los mandaban a las calles a poner la ceniza en las calles para que en tiempos de lluvia no estén resbalosas las calles. Esa ceniza la ponían encima de las calles. Entonces él dice que una vez los americanos, las fuerzas de ¿cómo se llaman? Los aliados, las fuerzas de los aliados, querían bombardear el campamento había un campamento al lado de los alemanes, pero se equivocaron y bombardearon, echaron una bomba en el campamento de ellos y murió mucha gente. Dice que al otro día, cuando fueron a ver lo que pasó, después de que ya se apagó el fuego, vieron gente comiendo de la gente que se murió, comiendo cadáveres que se acaban de explotar con la bomba. Es lo que comían, del hambre que había en esa época. Tremendo el hambre que había, es nada más. Ese hambre había en Jerusalén cuando sitió Titus la ciudad, había ese hambre. Contó una señora, eso a lo mejor les llegó en un WhatsApp la semana pasada, una señora francesa, se llama Francine Christopher. ¿Sí lo ven? Impresionante, ¿ya lo vieron todos? No. Se los cuento rápido. Esta Francine Christopher cuenta que ella nació en el 19 de agosto de 1933. 1933 fue el año que subió Hitler al poder. Cuando ella era niña, dice, sacó el Maguen David, la estrella de Maguen David, la enseña y dice, ven ustedes, se ve muy grande, pero cuando yo era chica, cuando ella tenía 8 años, ya se lo tenía que poner a los 8 años, y se le veía muy grande. Entonces dice que se los llevaron ella era de Francia, y se los llevaron a Bergen-Belsen, el campo de concentración Bergen-Belsen. Pero como ellos eran hijos de prisioneros de guerra de Francia, pues tenían algunos privilegios. El privilegio que ellos tenían es que les dejaban entrar con algo al campamento, les dejaban traer algo, una bolsita, y con 3-4 cosas personales, artículos personales que puedan meter. Dice que había unos que se llevaban un chocolate, otros se llevaban un poquito de azúcar, otros llevaban un poquito de arroz, un puñado de arroz para tener. A ella su mamá le empacó en su bolsita, le empacó unos pedacitos chiquitos de chocolate, unos pedacitos de chocolate, y le dijo a su mamá, le dijo, mira, esto lo vamos a guardar para un día un día especial, un día que hayas colapsado completamente, un día que ya no podamos más, esto lo vas a usar para que tengas fuerza para seguir. Te vas a sentir mejor con eso. Se da cuenta que ahí en las barracas donde ella estaba, había una mujer que estaba embarazada. Esta señora embarazada, y se le notaba, de tan flaca que estaba, no se le notaba que estaba embarazada, pero un día entró en trabajo de parto.
entró en trabajo de parto y la llevaron al hospital que había en el campo. Y la jefa de las barracas era su mamá, de esta Christopher. Era su mamá y ella la llevó al hospital, la iba a llevar al hospital. Antes de que se vaya al hospital, le dijo a su hija, le dijo, ¿cómo te sientes, hija? Le dice, ¿todavía tienes el chocolate que te di? Le dice, sí, mamá. Le dice, ¿cómo te sientes, hija? Le dice, yo me siento bien, yo voy a estar muy bien. Le dice, mira, si es que tú quieres, si tú estás de acuerdo, esta señora que está dando a luz, es muy difícil aquí dar a luz en este campo y puede morir dando a luz. Si tú aceptas, le vamos a dar ese chocolate para que le dé un poco más de fuerza a esta mujer. Ella aceptó y le dieron el chocolate. Dice, le dimos el chocolate a nuestra amiga Helen. Dio a luz, la señora dio a luz una pequeña bebé, algo muy chiquito, muy flaco, y dice ella que no lloró, el bebé no lloró desde que nació, no lloró nada, lo tenían ahí tapado, guardado en unos harapes. Dice que nunca lloró, nunca se quejó. Pasaron 6 meses y a los 6 meses el campo fue liberado. Cuando fue liberado el campo, dice que fueron por la bebé, la sacaron de sus harapes y ahí empezó a llorar. Por primera vez lloró, nació, dice, ahí nació esta bebé. Se regresaron a Francia. Y ya vivieron en Francia. Dice que hace un tiempo su hija le dijo, oye mamá, ¿qué hubiera pasado? Una pregunta así muy teórica. ¿Qué hubiera pasado si los sobrevivientes de los campos de concentración, si tuvieran terapeutas, si hubiera psicólogos, si hubiera psiquiatras después de que se liberaron, cómo se hubiera visto las cosas? Dijo, sí, seguramente hubiera sido mucho más fácil, pero no tuvimos. Pero ¿sabes qué? Me acabas de dar una buena idea. ¿Por qué no organizamos una conferencia que hablen de ese tema? Si los sobrevivientes de los campos de concentración hubieran tenido asesoramiento en 1945, ¿qué hubiera sucedido? Dice que se llenó la conferencia, tuvo mucho éxito, se llenó, muchísima gente atrajo una multitud. La gente vinieron, algunos sobrevivientes, viejitos, vinieron historiadores, muchos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Se llenó. Estuvo muy interesante. Dice, surgieron muchas nuevas ideas, estuvo excelente. Una de las señoras que se paró a hablar, una psicóloga, se paró a hablar, tomó el podio y dijo, yo vivo en Marseille, donde soy psiquiatra, pero antes de empezar a hablar, tengo algo para Francine Christopher. Se paró esta señora y dijo, soy yo la que organizó el evento. Dijo, yo soy. Le dice, sacó de su bolsa una bolsa con unos chocolates y se los dio. Le dijo, yo soy el bebé. Yo soy el bebé. Había mucha hambre, pero había también Mesirut Nefesh. Habían unos que podían dar su poco chocolate que tenían, lo poco que tenían en esos lugares tan oscuros para alumbrarle los ojos a otro yehudí. Ese es el pueblo de Israel. Pues siguiendo aquí con Titus, había mucha hambre en Jerusalén, hasta que Titus poco a poco fue conquistando. ¿Dónde vamos? No fue en un día, le tardó muchos meses conquistar todo Jerusalén. Primero estuvo afuera de la tercera muralla hasta que logró romper la muralla. Después, poco a poco fue entrando a la ciudad, fue entrando más y más y más, hasta que se estuvo cerca de la primer muralla. Cuando abrió, vean aquí el dibujo tantito. Aquí, cuando conquistó la primer muralla, primero rompió la primer muralla, después entró a la segunda, y cuando entró a la segunda se encontró aquí frente a Harabait. Aquí de este lado de Harabait había una fortaleza, se llamaba Mivtzar Antonia. Este Mivtzar Antonia, aquí podemos ver atrásito en el dibujo cómo se ve la fortaleza. Aquí si ustedes ven, no se ve muy bien, pero aquí hay una fortaleza. ¿Ven aquí la fortaleza? Cuando él entró aquí a esta parte de la ciudad, antes de poder entrar al Harabait, había una fortaleza que estos cuidaban el Harabait. Dice Josephus Flavius trae
el que gobernaba Har HaBait gobernaba Jerusalén, y el que gobernaba la fortaleza dominaba Arabat. El que tenía la fortaleza tenía todo. Aquí estaban los Yehudí metidos, sí, aquí estaban los Yehudí metidos y no había qué hacer. Él empezó con sus arietes, con sus máquinas, empezó a pegar. En una de esas, los Yehudim que estaban adentro, aparte que por más de que mataban a romanos afuera, sabían que un día se iba a acabar. Ellos tenían soldados sin parar, no tenían sin fin de soldados que podían traer. 80,000 soldados trajo Titus a Jerusalén, 80,000 para una ciudad así. Estaban pegando. En una de esas se les ocurrió Yohanan Migush Halab. Ellos para poder entrar a las murallas de aquí empezaron a hacer su rampa esa, su terreplano. Empezaron a construir para poder subir las máquinas encima, para que se les haga más fácil, porque los Yehudim estaban por arriba, se les hacía más fácil matar a los de abajo. Entonces querían subir un poco para poder matarlos. Entonces Yohanan Migush Halab, que era el general, se le ocurrió una muy buena idea. Empezaron a hacer un túnel por dentro de Mibzar Antonia, empezaron a hacer un túnel por debajo y lo iban cubriendo con vigas de madera. Iban cubriendo todo, puras vigas de madera para detener, hasta que con ese túnel llegaron a donde estaba abajo, de donde estaban todos los soldados de los romanos construyendo sus terreplanos, construyendo las rampas, construyendo las torres. Y cuando ya estaba todo construido, llenaron de aceite todas las, con chapopote, con aceite, todas las maderas, se salieron y prendieron fuego. Cuando prendieron fuego, el fuego se esparció en todo el túnel y se vino para abajo. Todo donde estaban los romanos arriba se les vino para abajo, se cayó, se murieron ahí. Muchísimos, miles de soldados romanos se murieron. Pero Tito no se iba a dar por vencido por más soldados que le maten, no le importaba. Él iba a conquistar Jerusalén y a acomodar el lugar. Siguió pegando hasta que el 17 de Tamuz fue cuando logró romper la muralla de Mibzar Antonia y así entrar así ya estar en el borde del Bet HaMikdash. Como él sabía la que estaba en el Bet HaMikdash, por eso lo quería conquistar. Él quería la ciudad de Jerusalén, ya no le importaba. Todo el oro que había. Todo el oro, pero él ya no era eso, era el honor. Ellos se rebelaron. Hay algo muy importante. Cuando llegó Tito aquí mismo, antes de conquistar a Antonia, mandó a Josephus Flavius, que ya era parte, se pasó a la parte de los romanos, y mandó a decirle al pueblo judío si quieren hacer las paces. Les dijo, entréguense y ya no les hago nada. Pero el pueblo ya no quiso escuchar nada, ya no se iban a entregar, ya querían luchar hasta el final. Cuando ya después de eso entró al Har HaBait, conquistó Har HaBait, el Yuzay Betamuz, y empezaron a matar ya cuando estaban muy adentro. También adentro del Har HaBait había muchas, aquí adentro del Har HaBait había muchas, también hubo muchas batallas. Mataron también muchos romanos, los Yudí mataron, pero él logró entrar al final. Cuando ya estaba cerca del Bet HaMikdash, ya no había... Cuando ya estaba cerca del Bet HaMikdash ya no había que los cubra, pero no se podía romper las murallas del Bet HaMikdash, de la Azara, no se podían romper. Hasta que una vez se le ocurrió, ¿por qué no lo quemo? Agarró una antorcha, la echó a una puerta que era de oro, y esa puerta se derritió como si fuera de cera. Se derritió, fue un simán para él, que Hashem ya también está de acuerdo que se destruya el Bet HaMikdash. Entraron al Bet HaMikdash y estuvieron matando adentro del Bet HaMikdash los Kohanim. Aquí es una imagen, aquí este es el Mizbeach. Es un dibujo, por supuesto, nada más, pero es una imagen más o menos de cómo eran las matanzas en el Bet HaMikdash adentro. Y empezaron a quemar, y con las matanzas, dice Josephus Flavius, dice que para caminar adentro del Bet HaMikdash pisaban encima de los cadáveres. Dice, había más sangre que fuego en el Bet HaMikdash. Tanta sangre que se derramó ese día. Los Kohanim, los Levim que estaban adentro, los soldados de los Yehudim que estaban adentro defendiendo. ¿Cuántos Kohanim había? ¿Cuántos Kohanim había? Ese día, ahí adentro del Bet HaMikdash, ese día mataron. No sé, no lo encuentro ahorita. Muchísimos judíos mataron ese día, y en el Tisha B'Av del 3829, que era el año 68, en el 68,
no en el 68, en el 68 o 68, en el 0068, ahí fue cuando quemó Titus el Tisha B'Av, quemó todo el Bet HaMikdash y se llevó a muchos prisioneros. Ahora, con eso no terminó. Después de terminar con el Bet HaMikdash, todavía le faltaba la parte de la ciudad vieja, la primer muralla de Jerusalén, que también ahí había Yehudim. Mandó a decir, ahora los Yehudim, Yohanan y Gush Halab y Shimon Bar Giyora, le mandaron a decir a Tito que los deje, que van a entregar la ciudad, que se entregan y que los deje escapar. Pero él les dijo que solo con la condición que se escapan desarmados. Y ellos no quisieron. Ahora Tito ya no aceptó. Y ya dijo, ahora eso sí va hasta el final. Y entró todavía 18 días más después de que se destruyó el Bet HaMikdash. Todavía siguieron las matanzas en Jerusalén hasta que destruyó toda la ciudad. Después de destruir toda la ciudad, murieron en la época del Jurban, murieron alrededor de 1.100.000 personas. 1.100.000 personas, y a todas las demás se los llevó de... Yo no lo encuentro. Creo que 97.000 o algo así se llevó de prisioneros. Casi 100.000 personas de prisioneros se los llevó. A los prisioneros, ¿a quién se llevó de prisioneros? Se llevó a los guapos, a los jóvenes de 17 años, a la gente, los bonitos, para que a unos los vendían como esclavos y a otros los quería para demostrar en el desfile que iba a ser de victoria, iban a ir frente a él. A todos los lugares donde se fue, después de él irse de Jerusalén, estuvo en Cesarea, le hicieron una fiesta, después estuvo en Siria, estuvo una fiesta, todo el camino para llegar a Grecia, todos los lugares le hacían fiestas, a Roma, le hacían fiestas, y en camino, cada lugar donde él hacía sus fiestas con los teatros que hacía, agarraba a los prisioneros, y los shows que tenían los romanos eran los gladiadores, ponían a dos hombres a pelear con espadas a ver quién mata a quién. Ese era un show muy popular entre la gente. O ponían a una persona con una espada enfrente de un león hambriento para que peleen a ver quién gana. Y así llevó a los prisioneros de Jerusalén, y murieron miles y miles y miles y miles, murieron en camino, en sus shows, en matanzas, se tenían que matar unos a los otros. La desgracia tan grande que tuvo Jerusalén. Cuando él llegó a Roma, le hicieron el arco del triunfo, que es muy famoso, pero en verdad hubo dos arcos de triunfo que le hicieron a Tito. El arco de Tito que conocemos, que existe hasta hoy en día, y hubo otro arco de Tito que ya solo quedan ruinas muy pequeñas. Ese arco de Tito tenía el que ya no está, tenía escrito, y escribieron algo que tampoco ya está, pero en la Edad Media, alguien lo copió en la Edad Media y está en uno de los museos no me acuerdo dónde está esa. Dice ahí que el pueblo y el Senado le otorga este honor al gran general Tito, que pudo conquistar la ciudad de Jerusalén, que nadie antes pudo conquistarla. Es decir, que gracias por la orden de su papá y de las señas del Shammai, de las señales del cielo que le mandaron, la pudo conquistar, que nadie antes la pudo conquistar. La conquistaron, pero 400 años antes, en lo último trataron, era muy fuerte, no pudieron conquistar. Eso fue lo que le pusieron a Tito. Y en este arco del triunfo, que existe hasta hoy en día, aquí adentro hay una... Aparte de la leyenda, está esto famoso que es la imagen de los Yehudim cargando la menorá, de los prisioneros cargando la menorá, y aquí hay unas aroma, unas trompetas que están llevando. Aquí se ve un poquito mejor, es una copia que hicieron, que se ven cómo están llevando los kelim del Bet HaMikdash. Fue la gavá más grande, el honor más grande que tuvo Tito, que pudo destruir de Jerusalén. Fue un honor muy grande para él. Hicieron todo ese honor. Eso está actualmente, sí. No, pero los utensilios están guardados en Roma. Entonces, dicen que están en Roma, pero yo justo vi ayer en la noche. Yo siempre sabía que se los llevaron a Roma, pero ayer en la noche vi que ellos pusieron estos kelim, él los puso en un museo ahí en Roma, y estuvieron 400 años, hasta que cuando conquistaron a Roma los africanos, unos de África, se llevaron los kelim a África y ahí desaparecieron. Entonces ya no sé si te digo que los vayas a buscar a Roma o si te digo que los vayas a buscar. No sé qué. A ver, búscalos. Si los encuentras, avísanos.
Este Titus no vivió mucho después de que conquistó Jerusalén. A los 2 años o a los pocos años se murió. Murió el 13 de septiembre del 81. ¿Sí? A lo mejor hay alguien aquí que es su cumpleaños del 81, pero es el 81 de original. El 13 de septiembre del 81, a los 42 años. ¿A los 42 años de edad murió? A los 42 años de edad. Máximo hizo todo eso. Ahora, de hecho él fue el que terminó el coliseo que empezó Aspasiano, su papá. Él fue el que lo terminó del dinero de Jerusalén, del dinero que trajeron. Creo que había hasta donado tipo un Misheberach les hicieron. Había una placa que escribía esto se construyó con el dinero que saquearon. Para ellos era un honor, no es una vergüenza. Es un honor que trajeron tanto dinero que pudieron construir y terminar su coliseo romano. La Gemara trae que Titus se murió cuando Titus estaba en camino cuando Titus entró al Bet HaMikdash. Dice la Gemara que cuando entró al Lejal estaba el Parójet, y cuando vio el Parójet sacó su espada y clavó la espada en el Parójet, y cuando clavó la espada en el Parójet empezaron a salir gotitas de sangre del Parójet. Entonces él pensó que mató a Dios. Dijo, maté a su Hashem de ellos, aquí está Hashem, lo maté. ¿Y por qué salieron esas gotas? Gotas de sangre para demostrarle que a Hashem le duele mucho que estén rompiendo su casa. Hay quien dice, vi un pirush, dice que en verdad era un milagro cuando en cada Yom Kippur, cuando salpicaban la sangre al Parójet, era un milagro que las gotas de sangre se metían en el Parójet, las absorbía y ahí se quedaban. Pero cuando se destruyó el Bet HaMikdash, cuando se fue la Shekinah, se acabó el milagro. Cuando ya no había milagro, automáticamente regresó a como era. Cuando él puso, había sangre fresca que acaba de salirse el milagro, y por eso se regresó a como estaba, y por eso había sangre en el... Dice la Gemara que agarró el Parójet. Él cuando entró al Kodesh HaKodashim sacó un Sefer Torah, lo puso en el piso y trajo una zoná a una prostituta, y ahí hizo una verá en el Kodesh HaKodashim con un Sefer Torah en el piso. Y después se llevó así despreció el Kodesh HaKodashim, Titus. Ahí después en el Parójet puso todos los kelim que pudo del Bet HaMikdash, lo amarró, y aparte de todos los kelim que se llevó, se los llevó a Roma para presumirlos. En Roma presumía todo eso. Ahora, este Titus, muy interesante, tenía una novia, o una amante, o la que le prometió ser su esposa, que se llamaba Berenice. Berenice es muy conocida. Hay muchísimas novelas que hicieron, muchísimas películas, muchísimas, muy famosas. Ustedes ponen Berenice, van a encontrar 1000 cosas de Berenice. Esta Berenice era hermana, él cuando llegó con Aspasiano, su papá, era hermana de Agripas el segundo, era Yehudía. Y por eso cuando llegó él a Roma, cuando se murió su papá Aspasiano, lo querían poner a él César, lo querían nombrar César, pero hubo un problema que el Senado estaba en contra, porque él le prometió, ya vivía, 4 años vivió en Roma, ya vivió unos años con esta Berenice, y le prometió que iba a ser su esposa, y ellos no estaban de acuerdo que él esté casada con una Yehudía, y la tuvo que sacar, la tuvo que mandar a esta Berenice, muy interesante, que tenía su novia que era Yehudía. Dice la Gemara, cuando estaba Titus en el barco llevando todos los kelim del Bet HaMikdash, entonces empezó una tormenta, y su barco se iba a hundir. Entonces llegó y dijo, Ribono Shel Olam, dice, yo sé que tú eres el que me estás haciendo esta tormenta, pero parece que tu fuerza solo está en el mar. Así parece. A Paró lo hundiste en el mar, a Sisra lo hundiste en el mar. A mí no sé por qué me late que tú solo puedes en el mar. Le dijo a Akadosh Baruj Hu, ¿sabes qué? Órale, te voy a dejar en el mar, no te voy a hacer en el mar, pero vamos a la tierra y ahí nos vemos en la tierra. No, yo te voy a mandar un representante, algo muy chiquito, algo mamash así, muy indefenso. Dice la Gemara que cuando subió a la tierra, llegó una mosca, un mosquito, y se le metió a la nariz y se le metió a la cabeza. Y le estuvo taladrando la cabeza durante, dice la Gemara, varios años, y todo ese tiempo le zumzumeaba la cabeza, se comía su cerebro, se lo estaba comiendo, hasta que un día iba pasando junto a un lugar donde había unos herreros, y escuchó martillazos del herrero, escuchó el martillazo y se calmó el mosquito. Le gustó la idea, entonces cada día se traía un herrero que le pegue ahí. Ya te imaginas el ruido de pegar todo el día, que te estén pegando, taladreando, estén pegando con un martillo, pero eso a lo mejor era eso al mosco que tenía ahí adentro. Y dice la Gemara que cuando traía un Yehudí, porque
es muy importante saber, los romanos que conquistaron Jerusalén y destruyeron Jerusalén, en ese tiempo a los Yehudim de Roma no les hicieron nada. Los Yehudim en Roma podían vivir muy bien, tenían su Keilah, tenían sus costumbres, tenían todo, era una comunidad muy... No era antisemitismo, no era... la conquista de Jerusalén. Era la conquista de Jerusalén, es lo que hubo, los Yehudim en Roma florecieron en ese entonces, y de hecho muchos de los que se escaparon, o de los prisioneros cuando llegaron a Roma, los Yehudim de Roma los compraban o los liberaban, daban dinero, y así poco a poco fueron juntando a la gente que se salvó. Y ahí ya se esparcieron, ahí fue cuando los judíos empezaron a esparcir ya en todo el mundo. Llegaron a España, a más lugares de España, llegaron a Francia, a Alemania, y ahí poco a poco los judíos empezaron a llegar, que ya habían, pero ya se empezaron a llegar a todo el mundo. Entonces dice la Gemara que cuando le tocaba un herrero yehudí, un herrero goy, le pagaba. Cuando le tocaba un herrero yehudí, que le pegaba, porque había herreros yehudí en Roma, le tocaba un herrero yehudí que le venga a martillar, le decía, a ti no te pago, ya tu pago es que me estés viendo sufriendo. Ese ya es, me tienes que dar cambio, yo diría, que le dé algo de cambio del favor que le está haciendo verlo sufrir. Dice la Gemara, después de muchos años se murió, después de unos años, pocos años se murió Titus, le abrieron la cabeza, dice la Gemara que le sacaron de la cabeza como un pájaro, una paloma, el mosco, tanto que se comió los moscos, solo comen, pero no sacan. Dice la Gemara, Briácala, entra y no sacan. Fue comiendo, seguramente es un milagro, pero fue comiendo, se fue haciendo grande, y todo lo que se comió el cerebro se sacó así de la manera de una paloma. Dicen los mefarshim, ¿por qué una paloma? Del tamaño de una paloma. Dicen los mefarshim, ¿por qué de una paloma? Porque Abraham vino cuando Hashem hizo el Brit Ben Abetarim con Abraham vino, el pacto que hizo con Abraham vino, dijo que puso animales de los lados. Hubo animales que los partió en dos y los puso de los lados, pero Betatzipor Lombatar, Hashem dijo que también traiga un pájaro, y ese pájaro no lo partió. De ahí el Midrash, creo que lo trae Rashi, dice que los animales son en referencia de los 4 galuyot. Hashem le enseñó a Abraham Avinu los 4 galuyot que iba a pasar el pueblo de Israel. 4 exilios, Galut, Veiné, dice el pasuk, Veiné, Ema Hashechah Gdolah Nofelet Alab. Ema es Babel, Ema Hashechah es Madai, Gedolah es Yaván, Nofelet Alab es Edom. Y al final partió todos los animales y él pasó con el fuego en medio, representando que Hashem se iba a vengar de todos los goyim. Pero dice de Tatzipolo Batar, el pájaro que es el pueblo de Israel, que simboliza el pueblo de Israel, ese no lo partió. Ese al final, todos los animales quedaron partidos, se murieron. Al final, lo único que queda, el pueblo de Israel, se va a poder salvar de todos sus enemigos. Por eso salió una del tamaño de la paloma para demostrar, ahí está el pueblo de Israel, le ganó a Titus. Es famosa la historia, ya dijeron la historia que cuando el Rab de Ponovich, el Ponovich Cherov, cuando iba a juntar dinero, él iba a juntar dinero a todo el mundo para construir después de la Shoah, después del Holocausto, a la Yeshiva de Ponovich en Israel, hizo muchas cosas, juntaba mucho dinero y llegó a Roma. Cuando llegó a Roma le pidió al taxista, dice, llévame por favor al arco de Tito. Dice, jajam, dice, sí, quiero ir al arco de Tito. Lo llevó ahí, se bajó del taxi, vio el arco de Tito, dice, empezó a patear, le dio así 3 patadas. Le dice, Titus, tú quisiste destruir el pueblo de Israel, quisiste destruir el Bet HaMikdash. Mira qué quedó de ti. Un arco. Y Zeo, ¿y nosotros dónde estamos? Yo estoy aquí juntando dinero para construir una yeshiva en Nebra, en Eretz Israel. Volvemos a construir Jerusalén. Volvemos a regresar. Y ahorita en Hatzot, que dicen, empieza la Nejamá, porque en Tisha B'Av nació el Mashiach, empieza la Nejamá, ojalá y tengamos Nejamá. Dicen los Jajamim, ¿cuándo por primera vez Hashem le dice a Abraham Avinu que sus hijos van a estar esclavizados, que van a estar sufriendo, que van a tener 4 galuyot? En Brit Ben Abetarim, en el pacto. ¿Qué es el Brit Ben Abetarim? ¿Qué es un pacto? Un pacto es de amigos, de amistad. Somos amigos, ¿no? ¿Cómo en el pacto, cuando somos amigos, cuando hacemos un pacto de amistad, me estás diciendo que van a sufrir el pueblo de Israel en 4 galuyot? Dicen los Jajamim, porque la única manera de acercar al pueblo de Israel era por medio de la separación. A veces a un hijo, cuando tienes un hijo y lo quieres acercar a ti, hay 2 maneras. A veces le das un chocolate, le compras un juego, le compras un Maxtil o lo que sea, y tu hijo viene, te abraza, papá, eres el mejor papá del mundo, eres muy bueno, me diste mi dulce, lo que sea, y feliz. Pero a veces no sirve nada, y tú para acercar a tu hijo, ¿qué le dices? Lo cierras en su cuarto y le dices, no puedes salir, no te quiero ver hoy todo el día. Y a los 10 minutos el niño abre la puerta así poquito, primero se asoma, y luego va saliendo así, poquito a poquito, hasta que te ve. Cuando lo ves así feo, corre, te abraza y dice, papá, perdóname, ya no quiero estar lejos de ti, quiero estar contigo. Akadosh Baruj Hu hubo épocas que nos acercó con dulces, con juguetitos,
nos acercó con luz, con alegría, con alumbrándonos la cara, pero no todos hicimos caso, no hicimos caso y tuvo que mandar el galut tan difícil. Se me olvidó contar una historia que también leí esta semana. El Seder Adorot, cuando cuenta de la Inquisición, de la expulsión de los Yehudim en España, dice ahí que había un papá viejito con su hijo, un señor viejito con su hijo, que los expulsaron, se fueron en el mar, en el barco, a donde los lleve el barco, no tenían ni a dónde. Y dice que llegaron a una isla, a un lugar, no había nada, estaban muriendo de hambre, el papá ya no podía más, estaba muriendo de hambre. Su hijo, que venía con su hijo chiquito, fue a la ciudad con el panadero, ya no podía ver más a su papá, le dijo, fue al pueblo cercano y le pidió al panadero que le dé un pan, pero no tenía con qué pagarle, ya no podía ver más a su papá, ¿sí? Le dio a su hijo, le pagó con su hijo chiquito, tenía un hijito chiquito, le pagó al panadero con el hijo y se llevó el pan para dárselo a su papá. Cuando ya regresó con su papá ya había muerto de hambre. Se empezó a llorar, agarró al pan y se regresó con el panadero. Dijo, bueno, aquí está el pan, regrésame a mi hijo. Ya no quiso regresarle a su hijo. Dice que empezó a gritar, no había ni quien le haga caso. Los tzarot, el sufrimiento del zar que pasó el pueblo de Israel tanto tiempo. Entonces eso es el Akash Baruj Hu lo hace para que nos acerquemos. Vamos a regresar, vamos a decirle a Hashem, te extrañamos, regresa, vamos a regresar. Y que este Tisha B'Av ahorita que empieza Nahamu a mí, que sea una consolación de verdad, que Hashem nos consuele con la construcción de Jerusalén. A ver si me faltó, creo que aquí me faltó algo. Estos son los gladiadores, para que vean aquí cómo hacían sus shows. Esto es muy interesante, muy interesante. Es la moneda de Aspasianos. Vean aquí, dice Vespasianos, ¿sí? Es el César Vespasianos, pero del otro lado de la moneda que pusieron, Judea capta. Judea, Yehudá fue capturada. Fue el símbolo de Aspasianos, que cuando era el César, su hijo fue el que conquistó. Su símbolo fue que logró capturar Jerusalén, y aquí es un soldado griego, y aquí es un prisionero yehudí. Eso es la grandeza que ellos lo vieron como algo tan grande que sus monedas es lo que tenían. Ojalá Yakosh Baruj Hu nos traiga el Mashiach Tzidkenu con la Geulah Shelema Bimera B'Yameinu. Se grabó toda.